Buenos días, bienvenidos. La, la idea de esta reunión es pasar información de primera mano sobre qué significa el supercomputador que tenemos en Chile. Cuando estamos diciendo algo, el supercomputador nos pertenece a todos, ¿no? Está instalado por cosas de la vida en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pero la idea es que este supercomputador le pertenece a toda la comunidad nacional. Así, así partió hace 10, 12 años y bueno, vamos a contarle algunas cosas entre medio, pero estamos en la porfía de que esto realmente resulte ser parte de un consorcio donde ojalá todas las universidades, instituciones y centros de Chile formemos parte de una sociedad que logre mantener esta iniciativa para el buen servicio de la investigación y el desarrollo y la innovación de Chile. Esa es como la idea. Y lo que queremos contarles hoy día es cómo funciona, cómo se puede abrir una cuenta, qué significa, etc. Ahí Ginés tiene todo muy preparado. Yo solamente decirles que es impresionante que 70 personas se conecten para escuchar de supercomputación. Y quisiera dejarles con Camilo Erazo, que es el subdirector de centros de la ANID, quien nos va a contar su visión, darnos una bienvenida. Y después vamos a escuchar a Isabel Meneses, que es la directora de PIA, que nos acompaña desde hace mucho tiempo, nos reta de vez en cuando, pero ha sido una tremenda guía y una tremenda ayuda. O sea, buena parte de lo que somos también se debe a el ex CONICYT y a la ANID. No solamente por el financiamiento, sino por la guía y porque hemos crecido con ellos. Así que dejo con ustedes a Camilo. ¿Estás por ahí, Camilo? Aquí estoy y muchas gracias Jaime, Ginés, por invitarnos a la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, poder participar en esta jornada. Felicitarlos por esta iniciativa, por esta convocatoria y solamente contarles que más allá, ¿no es cierto?, de esta jornada específica, para nosotros es muy importante ver cómo evolucionan, cómo maduran los centros que están generando servicios para la comunidad académica, la comunidad científica, de innovación y de desarrollo de Chile. Vemos con mucha alegría, digamos, ver que proyectos que en su momento fueron de largo plazo, de largo aliento, van generando productos concretos y tangibles que también son apreciados así por la comunidad. Este tipo de proyectos, este tipo de redes, son de enorme interés para la agencia hoy día porque parte de su misión es promover el desarrollo, la existencia en Chile de infraestructuras de investigación que habiliten, que permitan hacer investigación asociativa de clase mundial, de excelencia en Chile, pero también que habiliten la posibilidad de hacer colaboración, de hacer investigación asociativa con otros países. Estamos convencidos, al menos yo lo estoy, de que esa es la única manera de poder instalar capacidades en nuestro país, de poder hacer competitiva la investigación científica y la innovación, es poder conversar, poder conectarnos, poder colaborar con esa comunidad científica global que hoy día justamente ha tenido que acelerar sus procesos de colaboración para poder abordar desafíos globales como los que vivimos hoy. Es por eso que a mí me entusiasma mucho conocer cómo desde este centro se puede habilitar esa colaboración, cómo establecer redes, cómo demostrar la viabilidad y la sustentabilidad de este tipo de plataformas y servicios que realmente han permitido desarrollar ciencia, investigación, innovación en nuestro país, pero conectados con desafíos globales. Así que solamente eso quería transmitirles, quería compartir
Estamos muy entusiasmados también de ver la convocatoria que ha tenido esta jornada y espero que sea muy útil y muy constructiva para todos quienes participan. Como les decía antes, poder ver, ¿no es cierto?, frutos de una colaboración de tan largo plazo como ha sido esta entre la agencia y sus antecesores y el NLHPC es muy gratificante y creo que no hay nadie mejor para poder comentar eso que Isabel Meneses, quien ha tenido un rol muy importante articulando esa colaboración y es por eso que encantado los dejo a Isabel con ustedes para que pueda contar sobre esa historia que ya tenemos en común. Muchas gracias de nuevo, Jaime Ginés, por la invitación. Felicitaciones por esta convocatoria y les deseo que tengan una excelente jornada de trabajo el día de hoy. Isabel. Micrófono, Isabel. Esto de estar en la casa, genera una serie de situaciones divertidas. Por si acaso se atraviesa un gato, por favor, no se rían ni hagan comentarios después. Yo creo que estoy recibiendo demasiado mérito, porque el mérito es todo de las personas que han estado trabajando en el NLHPC desde hace tanto tiempo, que empezó hace poco menos de 10 años, de hecho. Nuestra participación ha sido en realidad el entregarle una cierta cantidad de financiamiento, que no es el único financiamiento que efectivamente los hace funcionar. Ellos han ido siendo súper eficientes en conseguirse otros fondos, de manera que no es solamente mérito nuestro. Contarles un poco que esto es bien interesante porque el concurso que les dio el financiamiento original, digamos, para partir, es un concurso que se realizó el año 2010. Fue una especie de piloto, un concurso experimental que lamentablemente no se ha repetido porque tuvo muy buenos resultados, siendo este uno de ellos. Tuvo una larga data de juntar antecedentes. Trabajaron lo que era entonces CONICIT con la Dirección de Innovación del Ministerio de Economía. Entrevistaron a todas las personas en la comunidad científica, viendo qué necesidades de infraestructura mayor existían en el sistema. Hicieron benchmarking con varios países a ver cómo esto se organizaba, cómo se administraba, etcétera, etcétera, porque era algo desconocido para todos en ese momento. Tanto es así que el nombre original que tenía esta iniciativa era la de equipamiento en áreas prioritarias. Y de hecho fue anunciada en un discurso del 21 de mayo por la presidenta Bachelet en el año 2008. Iba a ocurrir. Yo creo que hasta a ustedes ya se les olvidó esa parte. Después de hacer eso, se definieron algunas áreas en que los investigadores y las instituciones y una serie de stakeholders del sistema coincidían en que habían necesidades comunes para desarrollar un paso más allá de la ciencia. Ayudar a la investigación, ayudar a que la dinámica fuera con estándares más altos, etc. Y todos coincidieron en que necesitábamos infraestructura en un centro, armada de alguna forma en un centro de genómica y proteómica. Necesitábamos un sistema que permitiera tener facilidades para animales experimentales, certificados a nivel mundial, digamos, por los organismos correspondientes, por cuanto a buenas prácticas, trato, etc. Y necesitábamos también una instalación importante de computación de alto rendimiento. La idea era que esto funcionara de tal forma que le daba servicios a los proyectos, a los tesistas, a los investigadores, etc. De tal manera que podían llevar su investigación un paso más allá.
Y dentro de los objetivos estaba claramente eso, no solo el de realizar la investigación, sino que el de formar gente que estuviera preparada para usar estas tecnologías y las empezara a incorporar, ¿cierto?, dentro de su quehacer. Y a lo largo de 10 años podemos decir de que efectivamente eso se ha logrado. Esto, como les digo, partió pequeño, partió con la compra del supercomputador, después se fue incrementando, se fue formando un equipo altamente especializado. No quiero dejar de mencionar el apoyo del Centro de Modelamiento Matemático detrás de todo esto. De hecho, es una de las características que hemos notado que es muy efectiva, que es a la hora de formar iniciativas como esta, el que haya un centro de investigación muy, muy cercano, ¿sí? Que permita, primero que nada, la materialización de esto, por una parte, el apoyo técnico, si es que hay que llamarlo de alguna forma, el poder formar a gente que es altamente calificada para manejar estas cosas, requieren de repente y no de repente, sino que requieren constantemente de una entidad o formar parte de una entidad que está sumergida en lo que es investigación científica. De manera que no quiero dejar de mencionar al CMM a lo largo de todos estos años, que ha sido un tremendo apoyo para esto. Quería contarles que ellos fueron seleccionados de un número de 12 postulantes. No eran muchos los grupos que podían presentarse con iniciativas como esta, son iniciativas grandes, son complejas, quedaron incluso en segundo lugar en términos de cuando se hicieron las entrevistas para indicar cuáles eran las necesidades y requerimientos del sistema científico-tecnológico, quedaron en segundo lugar. Y además, a lo largo del tiempo, se han ido reorganizando, tienen un magnífico gerente hoy en día, lo cual es un aporte tremendo, tienen un grupo de personal, un equipo muy bueno, difícil de formar, difícil de conseguir, fácil de perder, así que estamos un poco preocupados por ello, pero que ahí están y están dando todo lo que es de su posibilidad. Tienen en estos momentos, de acuerdo al último informe que recibimos, están cubriendo servicios a 31 áreas de investigación distintas. Eso quiere decir que no son solo las ingenierías y las matemáticas ni la astronomía las que utilizan estos servicios, sino que esto ya se amplió, o sea, todas aquellas disciplinas o subdisciplinas que requieren de trabajar con un número alto de datos, de que pretenden resolver problemas más complejos y más macro, usan esto, o sea, requieren de esto, ¿sí? Esto es una herramienta que claramente es, como se dice hoy en día, transversal a todas las disciplinas. Y permite que éstas le saquen mayor partido a sus propios estudios. Están en estos momentos dándole servicios a 40 instituciones distintas, representadas por las distintas personas que solicitan estos servicios. Y más que nada me gustaría a mí destacar algo que nunca se habla mucho y que es de la formación, es el servicio. No estamos hablando aquí solamente de una tecnología, no estamos hablando de grandes servidores, no estamos solamente hablando de una metodología, estamos hablando de un servicio en el sentido más, por decirlo de alguna forma, holístico de la palabra. Quiere decir que se recibe a la persona, se estudia su problema y se le apoya y se le guía y se le orienta, ¿cierto?, en cómo resolverlo. Eso es extremadamente importante. Eso no lo da un equipamiento solo, lo da el equipo más un grupo de personas. De manera que no quiero extenderme más, porque obviamente esto tiene otras finalidades, este evento, pero indicarles un poco que la riqueza de esto para nosotros va incluso más allá del equipo mismo, y por eso le llamamos así, son centros de servicios. Realmente apoyan y orientan a la gente en su investigación para sacarle el mejor partido posible.
Muchas gracias. Gracias, Isabel. Como siempre, sentimos tu apoyo y tu cariño en el fondo. A esta altura. Hay más que hay cariño a esta altura. Revisé un poco la audiencia y hay bastantes mujeres en la audiencia. Me encanta eso. En el mundo de la computación es un mundo todavía muy masculino y bienvenido. Veo a Paulina Lira por ahí, la vi. Así que saludos a todos y a todas. Bueno, pasemos rápido a que Ginés nos cuente. Ginés Guerrero es el director, voy a decir, es el jefe de esta cosa. Ginés se vino recién doctorado de España, jovencito, y tomó el avión y se vino a Chile y se instaló en Chile. Así que no solo esto trajo una máquina, sino que sobre todo trajo gente, profesionales de primer nivel de lo mejor que podíamos encontrar en el mundo. Así que si esto funciona, es más bien porque Ginés también está acá y su equipo, por supuesto. Probablemente nos vaya a contar algo de su equipo. Vi que está Eugenio y Pedro estaban conectados. Así que Ginés, por favor, cuéntanos. Ya, muchas gracias Jaime por la presentación y por supuesto gracias Camilo, gracias Isabel, la verdad que oír toda esta historia, incluyendo Isabel ha contado algunos datos que como ella misma ha comentado, yo creo que ni siquiera recordáis esto, yo ni siquiera lo sabía, no es que lo recuerde, ya digo, yo me integré cuando el proyecto ya existía, así que oír esas palabras de cómo fue la historia, la formación, también lo que dijo Jaime, la verdad que es bastante grato, y cosas que ya digo que yo, algunas cosas que ni siquiera conocía. Así que súper bien. Luego otra parte, obviamente, agradecer a toda la asistencia. La verdad que nosotros, siendo bien francos, cuando hicimos la convocatoria para mostrar las capacidades de cómputo de supercomputador que tenemos, pensábamos que no iba a tener tanta acogida, tanta llegada y la verdad que nos sorprendió que tener 180 inscritos en el momento, esta mañana superábamos ya los 180. Así que estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido. Y bueno, no me voy a dilatar más, voy a entrar en materia para poder avanzar lo máximo posible con la presentación y no extenderme mucho más de la hora que teníamos prevista. Hay un tema que yo creo que es lo primero a tratar y que es la supercomputación y por qué es relevante la supercomputación y para mí como un tema base, una premisa para comenzar a hablar de nuestro proyecto. Yo creo que todos somos conscientes de que vivimos en una era que estamos rodeados de datos. Realmente la cantidad de datos, el volumen de datos que se están generando hoy en día hablamos de petabytes, de exabytes, hablamos de unidades muy grandes de datos y necesitamos procesarla para obtener información. Y si no la procesamos, realmente estamos perdiendo algo muy valioso. Entonces es muy necesario tener estas capacidades para conseguir eso. Sin ir más lejos, algo que para mí ha sido obviamente muy relevante en el mundo de la computación es todos los avances que ha habido en COVID gracias al uso de supercomputadores. Sin estos supercomputadores, la mayoría de los avances que hoy son una realidad no existirían, no habrían podido llegar a lo que son. Entonces, nosotros solo en nuestra infraestructura teníamos 14 proyectos COVID, muchos de ellos presentaban sus datos en la mesa de datos, para la redundancia, del Ministerio de Ciencia. Y lejos de lo que uno podría pensar de que, obviamente, cómo ha afectado el COVID al final a temas de presupuestos a nivel de Estado. Uno podría pensar que se han reducido la inversión en HPC y no, nada más lejos de la realidad. De hecho, un anuncio de hace 2 meses atrás, hay una iniciativa en Europa que es el Euro-HPC. Las siglas HPC igual las voy a decir mucho, decir HPC o supercomputación al final es lo mismo, equivalente, o computación de alto rendimiento. Entonces, en supercomputación, Europa ha invertido, o invertirá, mejor dicho, 9,5 billones de dólares, que se dice bien rápido esa cifra, pero una cantidad bastante superior a lo que ya estaba haciendo y que no solo le va a permitir tener una potencia de cálculo muy importante, sino que le va a permitir desarrollar su propia tecnología y eso es parte de lo que también está haciendo, lo que quiere hacer Europa. Es decir, no quiere depender de terceros países para comprar sus procesadores, sus máquinas, sino que quiere tener su propia infraestructura. Por cierto, hay un sonido de fondo. Si pudierais silenciar el micrófono, igual lo agradecería, por favor. Y otro detalle, igual nosotros estamos bastante lejos de esto, de estas cifras, pero unas cifras que hicieron en un estudio, un white paper, donde decían cuál era el retorno por dólar invertido en HPC tras estudiar 300 centros de supercomputación en Estados Unidos.
y hay un retorno, según ellos, según ese estudio, de $44 por cada dólar invertido, cifra que igual también se dice muy rápido. Nosotros ciertamente en Chile estamos lejos de eso, pero yo creo que es una carrera donde tenemos que entrar, no podemos pasarlo desapercibido. O sea, realmente estas capacidades son necesarias para que el país progrese, y eso es lo que hace que cientos de países, bueno, realmente casi todos los países invierten cantidades ingentes de dinero en aumentar su capacidad de cómputo. Y bueno, Chile desde luego tiene que estar ahí. Entonces, eso para hablar de la importancia de la supercomputación de manera muy breve, sin extenderme demasiado. ¿Y qué es la supercomputación? O sea, estoy hablando de supercomputación, quizá entre los asistentes hay alguien que no conoce qué es la supercomputación. Voy a intentar igual ser breve, pero por lo menos decir unas palabras al respecto. Un supercomputador, la mayoría de gente cuando hablamos de supercomputación piensa en el fierro, piensa en la capa de al final los servidores, y ciertamente un supercomputador son cientos, decenas, cientos, miles de servidores que están unidos entre sí por redes de comunicación especiales, y que entre ellos son capaces de resolver un problema de manera conjunta. Al final es muchos servidores unidos entre sí. Eso sería un supercomputador. Pero también hay una parte que muchas veces pasa desapercibida y que también es muy relevante en la capa de software, al final la parte de los programas informáticos que corren por encima. Que esa capa esté optimizada para sacar el máximo rendimiento del hardware que es subyacente, eso es muy relevante. Y esa capa también, ya digo, hay que tenerla muy en cuenta y no se debe pasar por alto. Como suelo decir en algunas de estas charlas cuando hablo al respecto, o sea, no sirve de nada tener un Ferrari si no saben manejar. En este caso lo mismo, no sirve de nada tener una tremenda máquina, un tremendo supercomputador, si al final no tienes optimizado para poder dar los servicios y sacar el provecho al respecto. ¿Y para qué se usa un supercomputador? Para resolver problemas que por tamaño no podríamos resolverlo en una máquina normal, o que necesitamos un tiempo de respuesta bastante más rápido que lo que podríamos tener en una máquina, porque aquí también podemos ver un ejemplo bastante visual que es el pronóstico del tiempo. Si nosotros queremos ver el pronóstico del tiempo dentro de 2 semanas y lanzamos una simulación que tarda un mes en darnos la respuesta, no nos sirve absolutamente de nada. Para eso dentro de 2 semanas miramos por la ventana y sabemos exactamente el tiempo que hace. Así que no tiene sentido alguno lanzar esa simulación en un computador normal. En cambio, en un supercomputador, si en vez de tardar 2 semanas, un mes en obtener el resultado, tarda un día en obtener el resultado, ahí es donde ya puede obtener esa información, esa valiosa información para tomar ciertas medidas de riesgo. Bueno, al final el problema que lo quiera aplicar, pero obviamente información muy valiosa. Hay un concepto que va muy ligado a la supercomputación y es el paralelismo. O sea, si bien, o sea, yo creo que casi todos los que estemos acá habremos visto cómo los núcleos de cómputo, los procesadores, han ido aumentando su frecuencia de cómputo a lo largo del tiempo. Pero esto en algún momento, o sea, en algún momento cuando simplemente echando la vista atrás hablábamos de los megahercios, de los gigahercios, 500 megahercios, luego 1 gigahercio y medio, 2 gigahercios, 3 gigahercios, 4 gigahercios, iba aumentando la frecuencia del procesador de manera muy rápida, que es lo que se ve un poco en esta gráfica de acá. Aquí pongo el puntero, que esta línea está aquí. Pero de pronto en el 2004 se dan cuenta de que no pueden aumentar más la complejidad del procesador, hay límites físicos del silicio, problemas de calor, etcétera, y lo que hace es que ya no pueden aumentar esa complejidad más y toda esta línea casi recta de cómo iba aumentando la frecuencia de los procesadores de pronto decrece, o sea, baja muchísimo, es mucho más lento. La frecuencia de los procesadores a día de hoy prácticamente no está aumentando. ¿Y qué hacen al final los desarrolladores de hardware? Lo que hacen es, en vez de tener un único núcleo de cómputo en un procesador, tienen múltiples núcleos de cómputo en un procesador. Como hablaba antes, en una máquina normal de un centro de supercomputación, una sola máquina no tiene un procesador, sino que tiene varios, normalmente 2 es el número más común. Y no solo tienes una máquina, sino que tienes decenas de máquinas, cientos de máquinas. Entonces estamos hablando de miles o millones de núcleos de cómputo. Y aquí es donde se obtiene el supercomputador, unir toda esta capacidad para poder procesar de manera conjunta. Y aquí es donde muchas veces se produce un error, ¿no? Algunas veces nos llegan usuarios que nos dicen, oye, nosotros tenemos una cierta necesidad, queremos correr un software en el clúster y por correrlo en el bueno, cuando digo clúster también es supercomputador, perdón, muchas veces se me va la palabra, pero queremos correr un software en el supercomputador y piensan que por ser un supercomputador le va a correr más rápido de manera mágica, y no es tan así. O sea, si tu programa corre en una única unidad de cómputo, posiblemente a lo mejor en tu máquina local te va a ir más rápido que en el supercomputador, porque a lo mejor tu procesador local tiene una frecuencia mayor que lo que nosotros tenemos. Nosotros lo que sí que tenemos es mucha potencia porque tenemos muchas unidades. Si ese problema se puede dividir en múltiples trozos, ahí es donde va a obtener el beneficio del supercomputador.
Y para que eso sea posible está ligado al concepto de paralelismo, es decir, al final trabajar de manera paralela, dividir el trabajo entre múltiples unidades de cómputo para que puedan obtener de manera conjunta un resultado. Y de manera visual, para ver esto que estaba diciendo antes, o sea, la idea es, por ejemplo, si nuestro problema, por ejemplo, es aplicar un filtro sobre una imagen y tenemos una unidad de cómputo y tardamos el resultado que nosotros lo obtenemos, el filtro, lo tardamos 9 horas en aplicarlo. Si eso nosotros queremos verlo en un supercomputador, en este caso con 9 unidades de cómputo, ojalá que nuestro problema lo podamos dividir en 9, en este caso 9 regiones iguales de la imagen. Y cada uno de estos pequeños problemas, de esta división de los problemas, lo asignemos a cada una de estas unidades de cómputo que tenemos, de tal manera que el problema ojalá tarde 9 veces menos en resolverse, pasando de 9 horas a 1 hora. Eso sería lo ideal. Obviamente uno podría pensar que los bordes de las imágenes quedan entre 2 unidades de cómputo, tiene que haber comunicación entre ellas para poder traspasarse información y esa comunicación obviamente va en desmedro de que obtengamos al final una eficiencia de resolución del problema 9 veces mejor que la anterior, sino que al final a lo mejor en vez de 1 hora tardamos 2 horas. Pero bueno, lo importante es que al final se pueda dividir el problema en trocitos y esos trozos asisten a distintas unidades de cómputo. Un detalle que también, ya para finalizar en lo que es la supercomputación, que igual me gustaría dejar también en claro, o sea, también cuando uno piensa en la capacidad de cómputo que hay en un supercomputador, solo ve al final la CPU, los núcleos de cómputo, pero de hecho aquí lo pongo, esto es una imagen del Fugaku, la máquina más potente del mundo, que tiene 7,2 millones de unidades de cómputo. Ahora bien, nosotros obviamente la cifra que tenemos queda bastante lejos de esto, pero bueno, igual la idea es seguir creciendo y aumentando esta cifra. Pero ya digo, no solo la CPU es lo relevante, sino qué tan rápido se comunican estas máquinas. O sea, la red de interconexión importa y mucho. Si al final tenemos que tener en cuenta que resuelven problemas de manera conjunta, si la red de interconexión es lenta, va a significar que va a tener unos procesadores súper rápidos, pero van a estar todo el tiempo de manera ociosa, cruzados de brazos, esperando por las comunicaciones. Va a haber ahí un cuello de botella que va a impactar en el rendimiento y eso no debería de ocurrir. Lo mismo ocurre con el almacenamiento en disco. Lo normal es que el almacenamiento en disco de un supercomputador no sea un almacenamiento normal, es un almacenamiento distribuido, que tiene otras características y que puede al final tener muchos accesos de forma paralela y los puede resolver en un tiempo razonable, en un tiempo rápido, de hecho. Entonces, estos dos factores, ya digo, son muy importantes a la hora de montar un supercomputador. Y ahora ya sí, para hablar de nuestro proyecto, igual yo creo que la historia prácticamente la puedo casi omitir porque se ha dado información ya bastante amplia anteriormente. Igual a lo mejor se ha conectado alguien después y veo que parece que hay alguna conexión nueva, así que lo voy a decir, pero de manera rápida igual. Nosotros partimos ya hace casi 10 años. Muy importante lo que comentaba Jaime. Esta iniciativa es una iniciativa nacional. El supercomputador es de todos. Si bien es cierto que físicamente la institución principal que alberga el supercomputador es la Universidad de Chile, la iniciativa partieron siendo 8 instituciones asociadas al proyecto y actualmente hay 25 instituciones que están asociadas al proyecto. ¿Por qué surgió este proyecto? Igual ya también Isabel comentaba un poquito al respecto. O sea, lo que se había notado en Chile es que había una demanda bastante importante de capacidades de cómputo a nivel nacional. Y esa capacidad no estaba satisfecha. Bien, el investigador tenía sus capacidades locales, a lo mejor esas capacidades locales no le daban, no satisfacían los requerimientos que tenía o directamente no tenía capacidades locales. Entonces era necesario al final tener una capacidad centralizada, al final un supercomputador nacional que diera esos servicios a toda la comunidad científica chilena. También un detalle importante, no menor, que también es parte de nuestro objetivo del proyecto, es ligar el mundo investigador con la industria y el sector público. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo complejo que es esto. Nosotros hemos conseguido bastante avance, sobre todo con el sector público, y después comentaré algunos de ellos. Aquí se ven todas las instituciones que antes mencionaba, que son socias del proyecto, las 25 instituciones que están asociadas. Y aquí un detalle que me gusta, que es súper importante mencionar, es decir, ¿qué ocurre si mi institución no está entre las mencionadas? De hecho, ya Isabel lo mencionaba anteriormente, que el número de instituciones que están usando el supercomputador es mayor a 25. No sé si el número dijo eran 30, actualmente me parece que estamos por encima de 35. De hecho, ese número no para de aumentar. Es muy importante que tengáis en cuenta que si no pertenecéis a una de estas instituciones, igual podéis utilizar el supercomputador
E igualmente, si queréis asociaros a nuestro computador, que al final para nosotros es relevante, ya digo, sobre todo para tenerlo en cuenta en el futuro que se viene en el proyecto, considerar que hay un interés de esa institución en utilizar nuestras capacidades, para nosotros eso también sería bastante relevante. Así que, más que invitado a contactarme por correo electrónico, escribir un correo al NHPC, igual en la página web viene mi correo, y contactarnos para poder crear nuevos vínculos con más instituciones. ¿Cómo funciona un supercomputador? La manera de funcionar, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos cientos de usuarios que están conectados de manera simultánea al supercomputador, que acceden de manera remota a través de Internet. Si tenemos en cuenta que tenemos cientos de usuarios que quieren lanzar simulaciones, nosotros tenemos, me adelanto un poquito, pero tenemos casi 200 máquinas, en total 5.236 núcleos de cómputo. ¿Qué ocurre si todos los usuarios deciden que van a lanzar en la máquina 1 o en la primera máquina? O sea, al final va a tener 300 usuarios que te van a colapsar la máquina 1, pero todas las demás máquinas van a quedar sin utilizar. Algo que se hace normalmente y que también se puede hacer es, oye, cuando somos poquitos, estamos en un laboratorio, nos ponemos de acuerdo, yo utilizo la máquina 1, tú utilizas la máquina 2, o yo lo utilizo esta semana, tú la que viene. Esas cosas se pueden hacer cuando uno está en un ambiente controlado y más pequeño, pero en un supercomputador con cientos de usuarios no es factible. Entonces, la manera de poder ordenar y utilizar los recursos es, los usuarios se conectan a unos nodos de acceso, no se conectan directamente a los nodos de cómputo, sino que se conectan a unos nodos de acceso. En esos nodos tienen sus datos de entrada, tienen sus programas, sus simulaciones listas, le ejecutan un comando y se va a un nodo gestor de los recursos. Este nodo gestor de los recursos sabe cuáles están ocupados, cuáles están libres y ordena todas las tareas que hay por prioridad, normalmente por el tiempo de espera que lleva. De tal manera que el que más tiempo lleve esperando va a ver si está pidiendo 10 núcleos, hay 10 núcleos disponibles, sí, se los asigno, los marco como ocupados, ya no están disponibles para el resto de usuarios hasta que termine su simulación. Y eso se va controlando desde un sistema gestor de recursos. Por supuesto, hay un almacenamiento compartido por todos los nodos, el almacenamiento distribuido que comentábamos antes, que es visible desde todos. No hace falta mover datos de un servidor a otro servidor. Todos los servidores van a ver siempre los mismos datos, los van a tener disponibles. Aquí podemos ver una imagen de nuestro supercomputador. Guacolda Electraru, ya digo, es el supercomputador más potente de Chile. Sin duda alguna, viendo los resultados que después mostraremos, es un pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia en Chile y, por lo tanto, un impacto directo en el desarrollo de Chile. Tiene, ya lo decía antes, son casi 200 máquinas unidas entre sí, son 5.236 núcleos de cómputo los que tenemos, unidades de cómputo disponibles para los científicos, y se dividen en dos máquinas. Aquí esta parte igual la voy a pasar rápido, en nuestra página web tenéis toda la información técnica, si os metéis en la sección no me acuerdo cómo se llama, de hardware creo, está disponible toda la información del supercomputador. En 2014 tuvimos antes algunas máquinas, pero cuando empezamos con los fondos de este proyecto, en 2014 se compró una máquina HP que tiene disponible 2.640 núcleos de cómputo. Importante, bueno, la capacidad de cómputo se mide en el número de operaciones que pueden realizar en un segundo. En este caso son 44 y 12 ceros después, o sea, 44 teraflops de operaciones en un único segundo. Esa es la capacidad de cómputo que tiene el Electraru. Importante, la red de comunicación no es una red de comunicación Ethernet, es una tecnología especial que se utiliza para supercomputadores, que se basa en InfiniBand normalmente, y la velocidad que nosotros tenemos es de 56 gigabits por segundo. Igual la velocidad es importante, pero hay un detalle que es todavía más importante y es la velocidad que se tarda en establecer las comunicaciones, lo que se conoce como latencia. Esa latencia, el tiempo que tarda en establecer las comunicaciones, InfiniBand, es del orden de 10 veces inferior a Ethernet, lo cual hace que vuestros programas cuando ocupan mucha capacidad de núcleos se puedan comunicar de manera rápida. O sea, más allá de que tengan un canal de 56 gigabits, la manera que el tiempo que tardan en establecer esas comunicaciones es muy rápido. Y eso es algo muy necesario para que funcione bien un programa que es paralelo. También en la parte de almacenamiento es muy relevante. La parte de almacenamiento, ya lo decía antes, debe de ser un almacenamiento distribuido. En nuestro caso se basa en Lustre. Es una solución privada que se basa en Lustre, que es un sistema abierto distribuido, que es donde está altamente optimizado para atender cientos de procesos que están escribiendo a disco duro de manera simultánea.
esa capa de conexión, de red de interconexión InfiniBand y de almacenamiento se reutilizó en Guacolda. Guacolda se sumó al Straru para poder ofrecer una capacidad de cómputo mayor utilizando ese almacenamiento y conectividad, sumando 2.596 núcleos de cómputo a los 2.640 del Straru. Y una cosa importante también que hicimos cuando compramos Guacolda, preguntamos a la comunidad para ver lo que necesitaba. Principalmente lo que teníamos era la máquina colapsada y necesitábamos crecer en cómputo. Compramos estos nodos que eran un poquito más baratos, que atienden la demanda de la mayoría de nuestros usuarios. Pero también había otros servidores que compramos para poder atender demandas de mayor capacidad de RAM, de tal manera que todos nuestros servidores tienen estos 9 servidores tienen 768 GB de memoria RAM, que permite atender ciertos problemas que no se pueden ejecutar en estos servidores de acá. También había distintos usuarios que nos estaban pidiendo tener coprocesadores GPUs. No voy a entrar en mucho detalle técnico de lo que es, pero al final una tarjeta gráfica que funciona bastante bien para resolver determinado tipo de problemas. Compramos 4 unidades que están también disponibles en la comunidad. Y al final la capacidad de cómputo que tiene son 111 teraflops. Es la capacidad de cómputo que tenemos en Guacolda. Te digo, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, igual están más en la página web, creo que esta información de por sí para este evento es más que suficiente, igual por eso lo paso rápido. En 2014 se hizo una lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica, esa lista no se ha vuelto a actualizar, donde estuvimos en la segunda posición. A día de hoy en Latinoamérica, si existiera esta lista, y de hecho la idea es retomarla, de hecho es parte de las tareas que tenemos en la red de supercomputación latinoamericana, retomar esta lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica. Hay 3 en Brasil que seguro que son más potentes que el nuestro, hay algunos en México, igual estaríamos en el top 10 seguro, pero obviamente vamos a bajar, es decir, la potencia de cálculo que tenemos actualmente sumando Guacolda al Straru sí viene bastante potente y uno de los primeros en Latinoamérica, igual hay otros más potentes. ¿Qué tanto se está usando Guacolda al Straru? Esta gráfica es de 2019, no la hemos actualizado con la de 2020. Igual hay algo que me gusta mostrar aquí y es que en el primer semestre de 2019 estábamos funcionando únicamente con el Straru y la carga que teníamos era al 100%. Si bien aquí uno podría ver que el 88,95 realmente esto supone que todos los recursos se estaban ocupando en ese momento, que hay colas de espera. No siempre se ocupan al 100%, es un tema técnico, no voy a entrar en mayores detalles, pero aseguro que en toda esta parte de aquí había colas de espera bastante largas con muchas tareas que estaban esperando ser ejecutadas, por lo tanto el crecimiento era más que necesario y al incorporar Guacolda efectivamente la curva bajó. De hecho nosotros estimábamos que iba a bajar más, pero el uso que se hizo de Guacolda fue muy alto desde el comienzo, desde que se incorporó, y a día de hoy ya llegamos a tener colas de espera bastante largas en algunos momentos, no de manera continua como ocurría acá. Todavía hay espacio disponible para poder seguir atendiendo a más usuarios, pero sí que es cierto que ya estamos con unas capacidades, con una holgura que yo creo que en pocos meses más ya estaremos otra vez en esta etapa de acá con largas colas de espera para utilizar los recursos. Otro detalle importante es el uptime, el tiempo que la máquina está disponible. Es decir, la máquina en 2019 estuvo casi todo el tiempo, 99,95% disponible en la comunidad de usuarios, y el tiempo que se bajó fue para hacer mantenciones programadas. De hecho, en 2020 no hemos hecho ninguna mantención programada y ahora mismo en todo el año no se ha parado ni una sola vez. Estamos con un uptime en este momento del 100% en 2020. Aquí igual lo voy a comentar bastante rápido, ya lo decíamos antes, está totalmente abierto a todas las instituciones. Esta gráfica es del 2019, pero podéis entrar en nuestra página web. De hecho, estoy compartiendo la pantalla, el navegador, creo que lo voy a mostrar en un momentito. Si entráis en la página de la página web del NHPC y bajáis hasta cifras clave, aquí se ve, esta gráfica se genera todos los días de manera automática leyendo en nuestra base de datos. O sea, y son las áreas que han utilizado el supercomputador en los últimos 12 meses y las instituciones que han utilizado el supercomputador en los últimos 12 meses. Y ya digo, es data obtenida de nuestra base de datos, se actualizó ayer, o sea, es prácticamente en tiempo real. Se puede ver que las instituciones, que es lo que estamos viendo antes, o sea, en este momento tenemos, podría contarlo, pero desde luego que son más de 35, creo que ya estamos cerca de las 40 instituciones, y hay que desglosar otras instituciones que son aquí 12, así que hay 12 nuevas instituciones que se han sumado que todavía no las tenemos catalogadas.
Y aquí se puede ver el uso, el número de horas de cómputo que han hecho y el número de usuarios que hay por cada una de las instituciones. En total, en este momento, en los últimos 12 meses, llegamos a una cifra de 374 usuarios que han ocupado, que al menos han lanzado una simulación en nuestra infraestructura. Con las áreas de cómputo, igual ya que esta información es más reciente y prefiero mostrar esta que la de la gráfica, podemos ver las áreas de cómputo que siempre es física, química, astronomía, nanotecnología, bioinformática, geofísica, sobre todo cambio climático, son las áreas que suelen estar casi siempre arriba en este conglomerado de acá y se lleva una parte bastante importante porque sus necesidades de HPC son muy exigentes realmente. Y si no tienen esas capacidades, muchas de estas áreas directamente no pueden ni siquiera avanzar. Entonces, volviendo a la presentación, comenté respecto a las instituciones, comenté respecto a las áreas. El organigrama, el equipo, ya adelantaba Jaime que igual obviamente íbamos a hablar también del equipo, o sea, lo comentaba también Jaime, Isabel, Camilo, algo que repetimos, o sea, realmente formar este tipo de capacidades es algo súper relevante. Mantener, poder dar los servicios que luego voy a comentar que ofrecemos, de realmente un esfuerzo mayor para todo el equipo, o sea, todo el equipo, cada uno de los componentes del equipo son más que necesarios para que podamos dar esos servicios y todos realizan desde luego, aseguro, un trabajo muy exhaustivo, realmente muy demandante. Algo que nos ha dicho la comunidad de referees que son expertos en el área es que para poder atender a tantos usuarios necesitaríamos aumentar el equipo y aún así, manteniendo el equipo que tenemos actualmente, damos lo mejor de nosotros para poder al final dar esos servicios a los usuarios de la mejor manera posible y eso es realidad gracias a que el equipo está altamente comprometido, cada uno de los miembros del equipo. Por un lado tenemos a Pedro como Project Manager, y por debajo de Pedro, al final Pedro se encarga de muchas tareas de gestión, está apoyando continuamente para realmente que pueda no estar colapsado con esas tareas. La verdad que es un grandísimo apoyo, sobre todo ahora también está apoyando muchísimo con los informes que entregamos a NID. El último informe, Isabel, de hecho, nos comentaba que estaba muy bien, de hecho la evaluación fue súper positiva y gran parte del mérito es que Pedro estuvo trabajando muy duro en ese informe para lograr que se materializara. De hecho, ya estamos trabajando en el siguiente, ahí lo adelanto Isabel. Pedro empezó ayer a trabajar duro en ello. Una parte también relevante son las áreas, o sea, algo que hicimos este año, dividimos dos áreas. Por un lado tenemos el área de explotación, que lidera Eugenio Guerra, y que trabaja también un ingeniero que es Mirko Pizarro, ligado a esta área. En esta área es el área que más relación tienen los usuarios, el área de explotación, que se encarga de resolver todas las dudas que nos llegan. Cuando hay alguna duda de algún usuario, normalmente escribe a soporte, y al final quien ve esto las caras visibles de esto son Eugenio y Mirko, que están respondiendo a todos los usuarios. Y si fuera poco atender a más de 300 usuarios, ya lo decíamos antes, 370 en los últimos 12 meses, que aseguro que tienen bastantes consultas en el día a día, también se encargan del área de difusión. Algo que hicimos bastante fuerte ahora es tener más actividades de difusión para enseñar cómo utilizar el supercomputador, tratar de reducir barreras para que el uso del supercomputador sea lo más sencillo posible y que no haya alguien que diga no voy a utilizar el supercomputador porque no tengo conocimiento o no lo puedo utilizar porque no lo conocía. Entonces la idea es justamente hacer estas actividades para transmitir que existe el proyecto. Otra parte también relevante que estamos incorporando de esta área y no es menor, es a dar una atención mayor a los usuarios. Realmente ahora nos estamos involucrando en qué tanto podemos optimizar las distintas aplicaciones que usan nuestros usuarios. Por ejemplo, hay una comunidad muy grande que utiliza WRF, un sistema para al final estudiar cambio climático, hacer pronóstico del tiempo, o hay una comunidad bastante grande que utiliza BAS. Ya, lo utilizan de la mejor manera posible, ya vamos a leer en la literatura, vamos a leer papers, vamos a ver cuál es la manera mejor de lanzar estas simulaciones, vamos a iterar con nuestros usuarios, vamos a documentarlo y vamos a informar a la comunidad que la mejor manera de lanzar en nuestra infraestructura es con estos parámetros, de tal manera que a lo mejor si el programa antes tardaba 3 días, ahora lo pueden ejecutar cambiando los parámetros y utilizando la misma cantidad de recursos, a lo mejor le tarda un día. Entonces es un área bastante importante en la que ahora se están dedicando los recursos que tienen disponibles, teniendo en cuenta que siempre su tiempo principal va a estar dedicado en la atención de tickets y los requerimientos de nuestros usuarios. Aparte de mantener el calendario de difusión que hicimos, que no es menor, al final tenemos muchas actividades.
Por otro lado, tenemos el área de tecnología. El líder del área de tecnología dejó el proyecto hace poco, ya lo comentaba Isabel, es difícil mantener al final a los talentos que estamos formando y a las capacidades. Ahora recién estamos contratando a otra persona, estamos avanzando en ello. Y hay 2 ingenieros que están en esta área, Ángelo y Pablo. Pablo, un detalle importante es que él es cofinanciado con otro proyecto, con el CR2, que tienen también unas demandas bastante altas y cofinancian gran parte, la mayor parte, de hecho, 2/3 del costo de un ingeniero. También es algo que ya digo, en algún momento distintos centros, oye, nosotros no tenemos recursos para aportar el proyecto directamente, pero sí que tenemos un ítem de recursos humanos y podemos contribuir de esta manera. Todo es conversable, obviamente la idea de nosotros es, todo lo que al final los aportes que nosotros recibimos son para mejorar el proyecto, para mejorar los servicios, o sea, ese es justo nuestro objetivo. El área de tecnología quizás pueda pasar más desapercibida, pero la cantidad de tareas que hay, igual me voy a saltar esta slide para mencionar eso y paso a esta, son muy altas. Realmente nosotros hacemos un plan anual de actividades, la mayoría de actividades que nosotros tenemos en el plan recaen sobre ese grupo de personas, el área de tecnología, y aparte uno podría decir que son a lo mejor poquitas tareas, algunas son realmente demandantes, hay desarrollos aquí que suponen meses de trabajo. Y más aún, en el día a día nos surgen cientos de tareas que al final vamos alimentando una lista, yo diría, casi interminable de tareas entre ellos. Igual se van avanzando muchas, pero vamos creando más tareas para al final poder avanzar y mejorar los servicios que estamos ofreciendo al usuario. Y volviendo a la parte de servicios, una parte súper relevante de los servicios, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos sobre esta infraestructura? Y algo que también se había comentado anteriormente. Para nosotros lo más relevante es que los usuarios puedan utilizar el supercomputador de manera transparente, que se puedan centrar en su ciencia y que no se tengan que centrar en cuestiones administrativas de tengo que comprar mi máquina, tengo que mantenerla, qué procesador compro, cuánta memoria RAM, dónde la instalo, quién la va a administrar. O sea, la idea es justamente los servicios que nosotros ofrecemos que al final los usuarios se olviden de esto, que puedan al final centrarse en producir ciencia, que al final puedan aumentar su productividad por tener que dejar de lado ciertas tareas administrativas y centrarse en usar las que nosotros ya estamos ofreciendo y que aparte llevamos muchos años ofreciendo y por lo tanto tenemos ya un background bastante importante y gran experiencia en esto. O sea, la parte de solicitud de cuenta hablaré un poco más adelante, igual es algo que no es menor mantener esto. Garantizar el correcto funcionamiento y acceso a la infraestructura. Se dice rápido, pero tenemos cientos de servicios, cientos de máquinas. Para conseguir un uptime significa que tenemos que tener todo en alta disponibilidad, todo redundado, continuamente pensando cómo poder tener la infraestructura de manera más robusta. Y esto es un continuo que se hace en el día a día. Instalación y optimización del software. O sea, nuestros usuarios nos llegan y nos piden, oye, necesitamos este programa para poder al final lanzar nuestras simulaciones. ¿El usuario puede instalarlo en su cuenta de usuario? Sí, por supuesto, pero lo normal es que nosotros lo instalemos. Nosotros tenemos mucha experiencia compilando este tipo de programa, al final produciendo el binario para que el usuario pueda lanzar las simulaciones y que ese binario sea lo más eficiente posible y consiga sacar toda la máximo, o sea, al final puede aprovechar al máximo la arquitectura subyacente. Eso es algo súper importante para nosotros. No solo los compilamos, sino que los optimizamos para que puedan, no sé, por ejemplo, si ahora mismo nuestra arquitectura permite instrucciones vectoriales AVX512, le vamos a decir que se autovectorice para utilizar este tipo de instrucciones. Entonces, vamos a utilizar ciertos flags para sacar el máximo rendimiento. Y realmente la compilación de programas es muy complejo. Solo compilar un programa puede tardar, en algunos casos hemos llegado a demorarnos incluso más de un mes, porque era realmente complejo. O sea, y no hay una receta única. Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo, para mí compilar es un arte, o sea, realmente bastante complejo. Hay preguntas que nos llegan, igual que una charla general que quiero comentar. Todas las aplicaciones que corren en nuestro clúster son en Linux. Eso es algo súper relevante decirlo. Aplicaciones en Windows no podrían correr. Normalmente casi toda la comunidad científica tiene alguna aplicación que corre en Windows, tienen un equivalente que lo hace en Linux, normalmente además de manera gratuita. Entonces es muy importante que todo el software que se nos pide instalar corra bajo Linux. Asistir en la correcta ejecución de los programas, ver que se están utilizando bien los recursos. O sea, quizá algunos usuarios al cabo del tiempo puedan decir, oye, qué molesto, entre comillas, el equipo de soporte que nos está diciendo, oye, tu programa no se está comportando bien. Pero para nosotros es un trabajo mayor hacer eso y muy importante, porque si un usuario no está utilizando bien los recursos, significa que está repercutiendo negativamente en el resto de usuarios. Es decir, es muy importante que los recursos se usen bien y eso es una preocupación que tenemos constantemente y estamos, yo diría, casi
casi literalmente persiguiendo a los usuarios para que ocupen bien los recursos. Entregar herramientas de visualización para que los usuarios puedan ver gráficamente lo que está ocurriendo y de manera más sencilla. Poner en contacto usuarios con intereses similares, parte de la colaboración es muy importante para nosotros que se creen vínculos de colaboración. Es decir, no hace mucho realizamos el primer encuentro de usuarios del NLHPC, donde se presentaron, al final había muchas, o sea, presentaron, si no recuerdo mal, fueron 32 investigadores de 20 instituciones distintas. Y todos ellos, o sea, al final había muchos de ellos que tenían cierta simbiosis en lo que estaban haciendo. Entonces la idea es crear estos espacios a través de NHPC para poder que los usuarios que tienen intereses similares puedan colaborar, crear esos vínculos al final entre distintas instituciones, entre distintas áreas de investigación o incluso dentro de la misma, obviamente. Por supuesto, estar al tanto. Nosotros tenemos que estar al tanto de todas las soluciones que hay en supercomputación, estar al día, por supuesto, para poder siempre ofrecer la mejor alternativa a nuestros usuarios. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada estamos hablando con AMD y nos van a dar una máquina con nuevos procesadores que ellos tienen para ver qué tal se comportan. Y nosotros vamos a estudiar cómo se comportan nuestras aplicaciones en esa máquina. Y, por supuesto, dar cursos. Es parte también de los servicios que hacemos para al final transmitir estos conocimientos, cómo se usan estos clústeres a los distintos usuarios. Ahora hablo un poquito más de esto. Un detalle importante que me lo saltaba y no es menor, es cómo nos evalúan nuestros usuarios. Nuestros usuarios una vez al año tienen que entrar al sistema, bueno, a nuestro sistema de alta, ahora explicaré un poquito más, para, las cuentas duran un año, por lo tanto, cuando caducan tienen que entrar ahí, se les pide que evalúen qué tal es el desempeño del proyecto, y la nota que nosotros tenemos es una nota muy buena, sobre 5.479, así que estamos muy contentos al final de cómo los usuarios realmente agradecen nuestros servicios y realmente no solo mediante rellenar esa encuesta, sino cómo lo manifiestan con distintas vías, la verdad. Esto ya lo comenté anteriormente. El tema de capacitación y difusión, perdón por el peque. En cuanto al tema de capacitación y difusión, ya digo, aquí hay un detalle súper importante. Ya digo, nosotros hicimos un plan de formación este año, donde todos los meses mínimo ofrecemos un curso. Tenemos dos cursos básicos, dos cursos que ofrecemos de manera periódica, mejor dicho, uno de introducción a usar el clúster y otro con un uso más avanzado del supercomputador. Y los vamos alternando un mes uno, otro mes otro. Aparte vamos realizando otra gran cantidad de cursos que vamos intercalando entre medio. Y uno de ellos, bueno, por cierto, todo el material queda disponible en nuestra página web. O sea, uno podría ver un curso antiguo, sí, por supuesto. Y en nuestro canal de YouTube, todos los cursos los grabamos. Igual esta actividad se está grabando, de hecho, y se va a subir a nuestra página web. Y el día 2 de diciembre, igual todos los inscritos, bueno, no todos, porque algunos se inscribieron después, pero por eso aprovecho de decirlo, es súper relevante. O sea, vamos a realizar un taller especial de 3 horas, yo diría a lo mejor 3 horas y media, la última vez que lo hicimos nos demoramos casi 4. Hay gente que se quiso quedar después del horario de término, para mostrar cómo utilizar el supercomputador de manera práctica. Es decir, damos cuenta, se trabaja de manera grupal, se van lanzando distintas simulaciones en el clúster y así se aprende a utilizarlo. Es un taller largo, pero seguro que los usuarios que asistan van a aprender a cómo utilizar esta infraestructura y van a salir con cierta claridad. Entonces, eso va a ser el día 2 de diciembre a las 9:30, así que es muy importante. De todas maneras, está en nuestra página web, igual aprovecho a decirlo, en la página web tenemos una sección de eventos. Si entráis a la sección de eventos y entráis a este de acá, el día 2 de diciembre, cómo usar nuestro supercomputador, ahí os vais a poder escribir. De todas maneras, si Eugenio o Pedro están oyendo, que igual os pueden mandar este link por el chat, o Jaime, o sea, lo pueden compartir para que lo tengáis a mano. Pero ojalá os podéis escribir. La idea, este taller es técnico y es obviamente dirigido a quien vaya a lanzar en el clúster. A lo mejor vosotros como investigadores no vais a lanzar directamente, pero sí alguien de vuestro grupo, algún ingeniero, por supuesto invitar, extender a quien creáis necesario la información para que se inscriban y participen. Es totalmente abierto a todo el mundo y, por supuesto, como todos los cursos que hacemos, totalmente gratuito. También hemos realizado talleres para mostrar cómo se administran este tipo de infraestructura. De hecho, lo hemos realizado a nivel de Latinoamérica, con bastante asistencia de otros países vecinos.
y se está avanzando en un plan de difusión. Parte del plan de difusión es esta actividad, pero también queremos hacer actividades con las instituciones, porque nosotros igual tuvimos llegada a ciertos investigadores, pero no es lo mismo llegar a la Vicerrectoría de Investigación de distintas instituciones. Ya lo hicimos con la mayor y tenemos uno previsto en enero con la universidad, con la PUC, y la idea es que a través de las Vicerrectorías de Investigación, a través de todos los usuarios que puedan, los potenciales usuarios que ellos pueden identificar, le manden la convocatoria para poder hacer cursos también más extendidos. Y si alguien no utiliza supercomputador, como digo, sea por desconocimiento, no sea por desconocimiento de que esto existe, sino intentar de llegar a los distintos usuarios, posibles usuarios, para que usen estas capacidades. Un detalle importante, ya por tiempo no creo que me pueda meter en la parte más técnica, porque ya estamos en hora, igual lo voy a explicar muy rápido y después si alguien, o sea, al final de la charla, si alguien se quiere quedar para explicar cómo se pide una cuenta, yo por supuesto voy a permanecer un tiempo más y voy a explicar cómo se puede crear una cuenta en el supercomputador y dar algunos tips para rellenar el formulario online. Así que quien esté interesado en crearse una cuenta, por favor que se espere hasta el final, porque ahí le vamos a explicar cómo hacerlo. O sea, desde mitad del 2018, y aquí lo pongo siempre, Isabel, por una exigencia de ANID, nos pidieron que realizáramos evaluación de cuenta y fue excelente. Realmente estamos súper contentos de que esto se pidiera, porque muchos de los logros que se han materializado después de que, o sea, en los últimos años ha sido gracias a que se aplicó esto, porque el número de publicaciones los investigadores nos suelen agradecer con más frecuencia, reportan en mayores tesis, reporta al final, se vuelve que al final que nosotros evaluemos a los usuarios ha tenido un impacto mayor y por supuesto también en los aportes económicos, porque también es parte de lo que se evalúa. Así que estamos súper contentos de haber aplicado este nuevo modelo de acceso basado en méritos. Hay dos tipos de cuentas, de iniciación e investigación. Las cuentas de iniciación son cuentas que tienen una cantidad de recursos más acotada, tienen 88 núcleos de cómputo, tienen acceso a 100 gigas de espacio de almacenamiento en disco duro y 50.000 horas para utilizar 50.000 horas de cómputo para utilizar durante 12 meses. Las cuentas de investigación no tienen límite. La cuenta de investigación puede pedir el clúster completo, sí, podría pedir todo el clúster completo, pero por supuesto pasan a evaluación. Es decir, de que hay una evaluación de por medio, se ve si efectivamente lo que están pidiendo es coherente y si procede, podrían pedir cualquier cantidad de recursos. Eso sí, una parte muy importante de las cuentas de investigación. No puedo pedir el clúster completo porque sí, sino además debo demostrar que mi programa usa los recursos de manera eficiente. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque a lo mejor ocupar 120 núcleos de cómputo me tarda incluso más mi simulación que ocupando un único núcleo de cómputo. Entonces, por supuesto, tienen que hacer las pruebas para ver qué tan eficiente es su programa utilizando estos recursos. Igual es un concepto complejo, estoy diciéndolo muy rápido, igual queremos grabar un vídeo para explicarlo mejor y después al final de esta charla igual puedo dar alguna explicación un poco más profunda de este concepto. Las peticiones no son individuales, o sea, se pueden hacer peticiones individuales, sí, por supuesto, pero nosotros recomendamos que las peticiones sean grupales, es decir, si hay un grupo de investigación grande donde hay decenas de miembros, pueden ampararse de la solicitud a través al final del proyecto de investigación grande y hacer esa solicitud. Por ejemplo, algo que hicieron recientemente, y siempre lo pongo como ejemplo porque es una de las solicitudes más grandes que nos llega, es el CR2, el Centro de Clima de la Universidad de Chile. Bueno, la Universidad de Chile es la institución principal, hay muchas más instituciones asociadas. Pidieron la renovación entre comillas, de 50 cuentas hace 2 días. O sea, tienen 50 cuentas en una única petición grupal. ¿Qué se evalúa en una solicitud? La calidad del proyecto, algo que nosotros pedimos. Nosotros obviamente no somos ANID, no tenemos las capacidades de evaluación que tiene ANID. Si nos llega un proyecto de matemáticas, es decir, quizá en el comité haya alguien de matemáticas que pueda aportar, por supuesto, pero nos pueden llegar de astronomía, nos pueden llegar de química, nos pueden llegar de física, nos pueden llegar de nanotecnología. Obviamente no tenemos expertos en todas las áreas, así que la única herramienta que nosotros tenemos para poder evaluar la calidad de un proyecto es qué proyectos lo avalan. Es decir, hay un proyecto Fondesit regular detrás de esto, bueno, pues entonces ya hubo un comité que lo evaluó y por lo tanto ese proyecto va a ser bien evaluado por nuestra parte. Es muy importante que se pongan todos los proyectos que hay. Si tiene un paraguas de un basal, después viene un Fondesit regular, luego otro miembro del grupo tiene una iniciación, una beca interna, un H2020, un proyecto local de la institución, lo que sea. Cualquier proyecto debe de ser declarado aquí. Ojalá todos los que haya.
La parte del currículo de investigador también se evalúa, o sea, el investigador principal que presenta esta propuesta se evalúan principalmente las publicaciones de los últimos 5 años, como lo más relevante, y por lo tanto la idea es que las solicitudes las pida el investigador más relevante, que tenga mejor currículum del grupo, para obtener mayor puntuación. La experiencia en HPC, que se mide en 2 factores. ¿Qué tanta experiencia tiene? ¿Ha utilizado esta infraestructura anteriormente? ¿Y qué tan bien se comporta su aplicación utilizando esta infraestructura? Si es una aplicación que escala hasta 500 núcleos, que escala hasta 1000 núcleos, los puede utilizar de manera eficiente, va a obtener mejor puntuación que una que utiliza un único núcleo de cómputo, una única unidad de cómputo. Otra parte súper relevante son las contribuciones, que tiene 2 partes. Las contribuciones académicas, cuántas publicaciones está prometiendo, cuántas tesis de pregrado está prometiendo para los próximos 12 meses, cuántas patentes está prometiendo para los próximos 12 meses. Por cierto, por fin, en todo este tiempo llegó la primera patente, con agradecimiento al HPC, así que igual se genera alguna patente, y aparte relacionada con COVID. Y luego otro tema que también se evalúa en las contribuciones son las económicas. ¿Qué aporte puede realizar al proyecto? Por supuesto, si tiene un fondo irregular y no da ningún aporte, que explique por qué no lo da. Para nosotros es muy relevante, es parte, o sea, después comentaré muy poquito también al respecto porque ya estamos en hora, pero es súper relevante que los investigadores se conciencien de que para que el proyecto pueda continuar a lo largo del tiempo necesitamos ciertos aportes para que pueda mejorar, ojalá poder contratar a más ingenieros o mantener a los que tenemos a lo largo del tiempo, porque el financiamiento que tenemos tiene una fecha límite y necesitamos que se conciencien de esto. Por supuesto va a ser un aporte, una contribución. Nosotros necesitamos tener fuentes de otro lado. O sea, mantener un supercomputador son muchos millones de dólares. Todo aporte para operaciones más que bienvenido, pero siempre vamos a necesitar otras fuentes de financiamiento que van a ser siempre las más importantes para poder tener mayores capacidades de cómputo, para poder renovar la infraestructura cada cierto tiempo. Aquí tenéis más información de los servicios, que igual en nuestra página web si os metéis en servicios para la academia, servicios para la academia, y vais a tener más información de la que he comentado ahora. Y todas las solicitudes las podéis hacer a través de esta página web, que también hay varios links en nuestra página, en la página web del HPC como tal. Así que es fácil de llegar a esta página. Y después mostraré cómo rellenar una solicitud para quien le interese. De manera muy rápida, ya por tiempo, o sea, igual tenemos relaciones con distintas entidades nacionales. El Ministerio de Obras Públicas fue uno de los primeros que se acercó a nosotros, llevan utilizando el clúster desde hace tiempo, el INH ahora pidió bastantes cuentas, bienes nacionales, tenemos varios proyectos como Copérnico y Tren que también utilizan nuestras capacidades. La Dirección Meteorológica de Chile ahora está estudiando realizar sus simulaciones de pronóstico en nuestra infraestructura, todavía no es algo que se haya concretado, pero lo están estudiando. Y ya digo, al final algo bastante relevante nosotros, que sí que quiero aprovechar a decir en este slide, nosotros como en el HPC ofrecemos servicios de cómputo, pero lo que puede pasar, y ya ha pasado anteriormente, es que nos llegue alguien de la industria o del Estado y que tenga un problema concreto, que no tengan ni siquiera los modelos para correrlo, que lo que busque es una solución integral, que le desarrollen el modelo, y que luego lo pueda ejecutar en el clúster. Nosotros esa primera parte no tenemos las capacidades para hacerlo, por lo menos a día de hoy. Por lo tanto, lo que hacemos es, al final, contactar con la comunidad que está detrás del NHPC, que ya utilizan nuestras capacidades, y si sabemos que pueden resolver el problema que tiene el Estado, nosotros vamos a hacer el link. O sea, en este caso, nosotros actuamos como hub con la industria y con el Estado, para que puedan efectivamente utilizar esas capacidades que tiene la academia. Y es parte, como mencionaba al principio de la presentación, de nuestro rol. También tenemos relaciones internacionales bastante relevantes. Amazon nos hizo una donación de 1,2 millones de dólares que pudieron utilizar parte de nuestros usuarios. Ya a día de hoy ya esa donación ya hemos gastado prácticamente todo. Yo creo que el próximo mes ya no quedará nada de los 1,2 millones de dólares. Tenemos presencia en la red iberoamericana de computación de altas prestaciones. También somos parte del sistema de cómputo avanzado para América Latina y Caribe. Tenemos presencia en el Consejo Científico de Cómputo de Red Clara. Al final nosotros tenemos muchas redes internacionales con las que estamos participando en el día a día. Sin ir más lejos, esta misma tarde tengo una reunión del sistema de cómputo avanzado de América Latina y el Caribe para ir viendo... Para ir viendo por dónde, o sea, distintos, o sea, por ejemplo, algo que estamos haciendo en Scalac, en el sistema de cómputo avanzado de América Latina y Caribe, es si nosotros no tenemos una cierta capacidad de cómputo, que se pueda utilizar otro clúster de América Latina, y que esto lo queremos extender más allá, es decir, al final lo que estamos trabajando con esta red es bastante potente, por eso pongo ese ejemplo. Otro proyecto muy importante que tiene que ver también con redes internacionales que nos adjudicamos hace fue hace muy poquito, fue un proyecto europeo,
que es el RIS2, que es un H2020. En este proyecto, el objetivo principal de este proyecto es fortalecer los lazos de colaboración que ya existen a día de hoy, pero fortalecer esos lazos de colaboración entre América Latina y Europa en materia de supercómputo. Hay 8 países de Europa y 8 países de Latinoamérica. Nosotros, por supuesto, tenemos presencia como representantes de Chile, de este consorcio, para igual seguir avanzando con Europa. Ya digo Europa, ahora estamos con el Euro-HPC y con distintas iniciativas, está siendo muy potente, así que nos conviene mantener esos lazos y ojalá fortalecerlos. Ya terminando, algo súper relevante es el impacto del proyecto. El impacto del proyecto que hemos conseguido a lo largo de todos estos años y lo que conseguimos en una ventana de 12 meses. O sea, que todos los números que están en esta presentación en la ventana de 12 meses, igual puedo dar los datos históricos, hemos tenido más de 1000 usuarios históricos utilizando estas capacidades. En los últimos 12 meses, más de 350 usuarios, lo veíamos hace un momento, con cifras reales a día de hoy eran 370 y algo usuarios en los últimos 12 meses que han utilizado nuestra infraestructura. Más de 35 instituciones, seguro que a lo mejor si contamos las que venían antes ya llegamos a 40 instituciones fácilmente. Más de 35 áreas de investigación que utilizan estas capacidades. Y esto al final, en una ventana de 12 meses, son 150 proyectos, 150 solicitudes, casi todas van avaladas con algunos o varios proyectos, que piden recursos para poder avanzar en su ciencia. Y esto se materializa en más de, yo creo que lleguemos ya a más de 500, más de 600 publicaciones históricas, pero yo digo, al principio los números eran bastante bajos, y sobre todo desde que aplicamos este sistema basado en méritos, los números han aumentado mucho, tanto en publicaciones como en tesis. Y ahora mismo hay más de 130 publicaciones que presentaremos este próximo año, en el próximo informe, y más de 50 tesis, esto significa del orden de casi 10 veces más que teníamos el año anterior, más de 50 tesis que agradecen el uso del proyecto. El estado actual del proyecto, se han invertido cerca de 5.000 millones en 10 años, de casi 10 años que llevamos, aporte principalmente de ANIT y también de la facultad. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas hace también un gran esfuerzo para que esto funcione, nos da una ayuda bastante importante en personal de apoyo, en el espacio en data center, en el pago de la electricidad, que sin esto realmente sería bastante complejo funcionar. Es decir, estas son como las cifras que manejamos y solo para principalmente, bueno, aquí hemos tenido infraestructura, pero nosotros manejamos que una cifra de que necesitamos unos 400 millones al año para poder funcionar solo en operación a día de hoy. Solo en recursos humanos son casi 250 millones que se van ya con el equipo actual, sin ni siquiera aumentar. El fin del proyecto era justamente en diciembre de 2020, estaríamos ahora finalizando el proyecto. Pudimos reservar fondos para poder continuar más allá del 2020. Pedimos una prórroga a NIT y afortunadamente, y obviamente aquí aprovecho a agradecer a NIT en general y en particular a Isabel, quien fue quien lo movió, una prórroga para el año 2021. O sea, podemos operar hasta el año 2021. ¿Qué equipamiento tenemos para operar hasta el 2021? Guacolda Elestraru. Hay un detalle no menor. Cuando nosotros compramos Guacolda no pudimos hacer una inversión como se hace en este tipo de centros. O sea, hay que tener en cuenta que lo normal es renovar la infraestructura cada 5 años, no más allá, o sea, 4 o 5 años. Y nosotros cuando crecimos con Guacolda tuvimos que reaprovechar la infraestructura de comunicación y la infraestructura de almacenamiento que estaban totalmente fuera de garantía, totalmente fuera de soporte por la marca, pero no teníamos otra manera de crecer y tuvimos que hacerlo de esa manera para poder ampliar la capacidad de cómputo. Por suerte nos adjudicamos un proyecto de 444 millones de ANIT, de un fondo X mediano, que nos va a permitir renovar estas capacidades de almacenamiento y comunicación. También estamos postulando un equipamiento de fondo X mayor que nos habría permitido sumar 950 millones para comprar infraestructura y habríamos tenido 2 millones de dólares, casi 2 millones de dólares para poder renovar por completo el supercomputador, que habría sido lo ideal. No tuvimos suerte, pero sí que un logro mayor en el fondo X mayor. A pesar de que no nos lo adjudicáramos, nosotros estamos muy contentos del trabajo que se realizó. Conseguimos postular con un equipo de 71 investigadores. Tuvieron que modificar los formularios de ANIT para poder meter esa cantidad de investigadores y no metimos más porque el límite físico que nos dijeron es 70 y no podemos aumentarlo más, si no habríamos añadido incluso más investigadores. Y una cosa súper relevante, juntamos 22 instituciones que casi todas firmaron, o sea, las que correspondía al rector, firmó el rector directamente.
apoyando esta postulación, con lo cual estamos armando una potencia bastante importante de cómputo y somos reconocidos por las instituciones y sabemos que esto es necesario. Así que a pesar de que no se haya adjudicado el proyecto Fondequín, nos quedamos con un buen sabor de boca diríamos un poco, bastante amargo, porque igual el trabajo fue duro, no se puede decir que no, pero sí que realmente el poder, esto ha sido un logro en sí, el poder haber armado este proyecto con tantas instituciones y tantos investigadores asociados, y todos colaboraron en la propuesta, fines de semana trabajando, investigadores de Valparaíso, investigadores de la Universidad Mayor, de la Católica, o sea, no voy a nombrar todos porque son muchísimos, pero muchos investigadores que en fin de semana trabajaban para que esta postulación llegara a buen puerto. Y eso fue algo extraordinario. Esta parte la voy a decir también bastante rápido, que es en qué estamos ahora, hacia dónde vamos el proyecto. Yo creo que también es algo bastante importante de comentar. O sea, igualmente nosotros, Jaime también adelantaba ya algunas cosas, o sea, queremos armar un consorcio donde no solo sea algo que yo diría que hemos arrastrado durante mucho tiempo, es un cierto yugo acerca de que el proyecto es de la Universidad de Chile. Yo he oído demasiadas veces el supercomputador de la Universidad de Chile y eso realmente es un mito. O sea, la Universidad de Chile, concretamente la Facultad de Ciencias Físicas, lo que hace es poner un mayor aporte, pero ni siquiera tiene un uso mayor que el resto de instituciones. Ni siquiera tiene algún beneficio extra. O el CMM, que ha aportado tanto a este proyecto y que hizo que se materializara, participó, estuvo en primera línea en la postulación, no tiene tampoco un trato especial. O sea, los investigadores del CMM se evalúan como cualquier otro, tienen exactamente el mismo privilegio en la cola de recursos, y lo mismo con la facultad y lo mismo con la universidad. Y de hecho las reglas son transparentes. Hay un archivo donde vienen las reglas de cómo está la prioridad y cualquier usuario puede consultarla. O sea, de verdad es transparente para todos y el uso es exactamente el mismo. Y queremos acabar con esa imagen de alguna manera y creemos que la mejor manera es al final armar un consorcio donde participen distintas universidades. Aún no sabemos la fórmula con la que vamos a ir hacia allá, pero armar este consorcio para que no sea algo de la Universidad de Chile, sino que todas las instituciones se sientan parte y en igualdad de condiciones y que tengan igualdad de voto. Y que participen desde el principio montando esto. Entonces, igual estamos ya contactando con distintas instituciones para armar esto. Ya digo, al final para nosotros, y algo que defendemos continuamente, es centralizar los recursos. O sea, creemos que se saca muchísimo más provecho teniendo nosotros, o no nosotros, me da igual, o sea, pero un centro de cómputo nacional que ofrezca recursos a toda la comunidad científica. Es decir, nosotros tenemos la experiencia, tenemos el background, eso es cierto, pero en cualquier caso, si se diversifican los fondos, y de hecho es algo que comentábamos hace unos minutos, al final queremos, en vez de hacer un único centro de cómputo, queremos hacer dos, y la infraestructura la dividimos, exactamente la misma infraestructura la dividimos por la mitad y la separamos en los dos centros, los costos crecen, quizás no al doble, pero es muchísimo más caro que tener un único centro, porque tienes que mantener dos equipos, los recursos humanos que ya decía antes, las cifras que se manejan para poder mantenerlos son muy altas, tienes que formarlos, tienes que mantenerlos, tienes que tener dos data centers, tienes que pagar dos facturas de luz, bueno, al final diversificas todo y eso obviamente debería de evitarse. O sea, el presupuesto del Estado para invertir en este tipo de capacidades es muy limitado y en este caso los servicios se pueden ofrecer en igualdad de condiciones estando en Santiago, estando en Valparaíso, estando en Punta Arenas, no importa realmente. Y para nosotros es importante armar este consorcio, sobre todo para que se materialice, tener la formalidad de distintos rectores, distintas universidades que se quieran sumar a nosotros para poder llegar al Estado y decir, mira, esto es lo que hay. De hecho, por eso parte de lo que queremos hacer es llegar al QEDGE, llegar al CRUCH, para poder presentarle esto directamente a los rectores y que ojalá se puedan sumar a nuestra iniciativa y querer tener más fuerza para no llamar al final al Estado, a las puertas en el Estado, diciendo vamos como en el HPC, vamos si nos vamos como prácticamente todas las universidades de Chile. Obviamente cambia mucho ese matiz, no es lo mismo. Entonces, bueno, esto ya lo he resumido un poquito antes, lo he ido diciendo, igual las transparencias van a quedar online y van a quedar en el vídeo registrado esto de acá. ¿Por qué es mejor centralizar los recursos? Realmente tenemos un argumento bastante largo, esta slide me podría quedar aquí una hora hablando de ella. Si alguien tiene interés en mostrarle por qué centralizar recursos es mejor que tenerlo localmente cada uno, su infraestructura local, encantado de tener una conversación con él bastante amplia al respecto. Así que ya finalizando, y dejando simplemente para quien se quiera quedar a posteriori, lo recuerdo, quien quiera quedarse conectado después de que finalice esto, voy a hacer una simulación de cómo se crea una cuenta, dando todos los tips. Así que quien quiera quedarse a posterior, por supuesto, es más que bienvenido a quedarse. Y me quedo con esta frase que a mí me gusta repetir mucho, y no es mía,
tengo que decir que la robé, ciertamente, pero para mí es una frase excelente. Realmente Chile tiene que estar ahí, Chile tiene que seguir teniendo la capacidad de cómputo, y si desde luego no invierte en esto, realmente va a quedar atrás en esta competición. Realmente los datos son muy valiosos, los datos son información, la información al final se convierte en desarrollo del país y es necesario al final que esto se pueda materializar y se necesitan estas capacidades. Así que agradeceros mucho toda la asistencia, igual después de hablar tanto tiempo y haberme empezado la hora todavía veo 71 personas conectadas, así que os agradezco mucho la paciencia y escuchar. Igual si Jaime, Isabel quieren agregar algo antes de pasar a mostrar cómo se crea una cuenta, por favor. Oye, Isabel. No, yo estaba indicando que estoy bien. La charla está excelente y me gustaría agradecerles a ustedes el tiempo y la invitación. Y no sé, Camilo, posteriormente conversar un poco de las proyecciones y planes que tienen ustedes para poder ver en qué los podemos ayudar, más que nada. Me parece Eso. súper bien. Oye, simplemente un par de... Muchas gracias, Isabel. Un par de cosas. En el chat han habido un montón de preguntas que hemos ido contestando. Tal vez referirme a un par de ellas de manera general. La potencia de un grupo como este es, primero, los profesionales que están a cargo, Ginés, Pedro, Eugenio. Realmente es un grupo muy potente que tiene mucha camiseta. Pero la siguiente potencia o en paralelo es la red de investigadores de las cuales ustedes participan. Hay muchas complicidades en el NHPC, entre astrónomos, entre gente que hace química computacional, clima, etc. Se comparten visiones, se comparten trucos de computación también. Muchas veces cuando estamos tratando de diseñar alguna renovación, bueno, hay mucha gente que nos aporta información de primera mano. Yo veo ahí a alguna gente que conozco, Fernando, Danilo, por ejemplo, Danilo González, que estuvo desde el principio en este proyecto. Bueno, es uno de nuestros grandes consultores cuando, oye, ¿qué máquina compramos? ¿Cuál es la siguiente máquina? ¿Qué es lo que la comunidad de ustedes piensa que deberíamos invertir? Y así, esta red de investigadores es la que realmente le da la potencia al NHPC. Como dice Ginés, nuestro siguiente paso es formar una mesa redonda, al estilo de Rey Arturo, donde todas las instituciones que quieran estar participen en igualdad de condiciones, porque si hay algo que queremos, un mito que queremos matar de una vez por todas, es que esto está en una cierta institución y esa institución saca ventaja. Eso realmente queremos matarlo de una vez por todas. Una de las preguntas que me suena más en el chat es, si no tengo recursos, ¿puedo usar este computador? Por supuesto. Yo creo que en los 12 años que llevamos funcionando, o los 10 años que llevamos funcionando, me parece que nunca un investigador que ha tenido un proyecto que necesita echar adelante, o que está partiendo, o que está en una etapa en que se quedó sin recursos y qué sé yo, y necesita correr sus programas y sus simulaciones, nunca ha quedado fuera de poder usarlos porque no tiene recursos. Eso es claro y transparente. Si fuera por mí, esto sería gratuito para todo el mundo. Esa es la filosofía. Por supuesto, hay costos asociados, y la comunidad se ha sensibilizado de que es importante hacer esos aportes. Pero, repito, si no tengo recursos en este minuto, muchas veces nos escriben, ¿sabes que no tengo recursos en este minuto? Probablemente los tenga en el concurso que estoy postulando. Perfecto, no hay problema. Se evalúa y se apoya. Y es porque es una historia larga, no es una historia de un día para otro, es una historia que se va repitiendo año a año y se van creando confianza. Eso es lo más importante, la confianza entre la red, me parece que es una de las cosas más importantes que hemos ganado.
Han habido otras Bueno, preguntas de para varios de... complementar esa pregunta, Jaime, si me Sí, dejas solo un segundito. O sea, yo creo dale. que es algo que hemos discutido amplio y tendido en el comité científico que supervisa también, realmente que apoya el proyecto y que aconseja el proyecto en el HPC. Y ciertamente algo que Jaime y yo siempre hemos estado totalmente de acuerdo es que si nosotros aplicamos un cobro, porque en algún momento efectivamente hicimos un modelo de cobro, teníamos unos valores especificados, dijimos, pues ya, vamos a aplicarlo, vamos a poner ese baremo y lo aplicamos a rajatabla, pero si lo llegamos a aplicar realmente, ¿cuántos investigadores se quedan sin poder lanzar? ¿Cuántos investigadores no van a tener los recursos o directamente están recién postulando un proyecto? O de hecho un alumno de pregrado, también hay alumnos de pregrado que utilizan el clúster. Si nosotros nos ponemos a cobrar por los recursos, realmente cortamos la investigación chilena. Por lo tanto, siempre nuestro interés ha sido, oye, todos los que tengan proyectos que se conciencien de que esto es necesario, el aporte es necesario para poder al final contribuir a la mejora del proyecto, porque de verdad funcionamos de manera sobreexigida para poder dar el servicio que estamos dando. Entonces, cualquier apoyo que nos pueda aliviar al respecto es más que bienvenido, pero no podemos obligar a cobrar, porque si obligamos a cobrar, ya digo, hay muchos investigadores que se van a quedar sin poder lanzar y es algo que no estamos dispuestos a sacrificar. Por lo tanto, preferimos tocar las puertas al Estado y decir, oye, necesitamos que nos lleguen fondos para poder seguir dando estos servicios, pero también el propio apoyo de los usuarios que tienen proyectos es un argumento más que va a favor. Es decir, si tenemos 20 usuarios que nos apoyan fondos con un fondo irregular o tenemos 500 usuarios que nos apoyan con un fondo irregular y han dado algún tipo de aporte, aunque sea pequeño dentro de sus posibilidades, no es lo mismo cuando nosotros llegamos al Estado y le decimos, oye, tenemos todos estos usuarios que no solo nos apoyan, sino que están materializando su aporte. Tenemos aparte la institución atrás, que el investigador ha movido el apoyo institucional y la institución nos está apoyando detrás de eso. O sea, eso apoyo al final, ya digo, que se asocian al proyecto también es algo que es un aporte, obviamente, no menor. Y sobre todo ahora que estamos armando este tipo de consorcio, que puedan mover ya esa información, que puedan sensibilizar a las distintas autoridades dentro de las universidades, para que igual nosotros vamos a intentar llegar directamente al rector, pero no es lo mismo que lleguemos de arriba a abajo que de abajo a arriba. Yo creo que es mejor llegar por los dos lados y que se sepa que realmente esto se está utilizando. Entonces también agradeceríamos que dentro de la institución se pueda mover esa información, realmente lo que hacemos, porque eso para nosotros también de por sí es un grandísimo aporte. Ya, perdona, Jaime. Sí, también agradezco a Pedro y a Eugenio que han contestado algunas de las preguntas más técnicas sobre, no sé, software, si puedo correr en Julia, etcétera, etcétera. Han dado también las páginas donde encuentran información, y hay correos donde pueden hacer preguntas directas a nuestro equipo. Por favor, adelante. Estamos simplemente para servir y para dar información y para tratar de ayudarlos a resolver sus problemas de cómputo. Un detalle que a mí me gusta, que es por qué se llama Leftrar Guacolda. Bueno, hay una tradición en el CMM que los computadores tienen nombres asociados a nuestros pueblos originarios desde mucho tiempo. O sea, yo era alumno y ya teníamos varios computadores con nombres asociados a pueblos originarios. Y bueno, para mí Leftraru, que es Lautaro, y Guacolda es una pareja mítica de la historia chilena y que quisimos hacer un pequeño guiño. Yo sé que no es mucho, pero es importante que nuestra cultura, que viene de los pueblos originarios, se materialice en todas las áreas que se puedan. Así que, y el próximo no sé cuál será. Podríamos hacer una votación entre la red para decidir cuando tengamos recursos, para decidir cuál es el nombre del próximo clúster. Que nuestro problema sea poner el nombre, no los recursos. Ojalá que sea ese el problema, el gran problema. Nos peleemos por un nombre potente. Yo diría que es Fresia, pero bueno, ya lo lancé. No te pudiste morder la lengua. No me pude aguantar. Ya, de acuerdo. No sé si pasar directamente a ver si quería alguien más, alguna pregunta, algo que quiera comentar. Podéis abrir todo el micrófono, aprovechar antes de que pase a explicar cómo crear una cuenta. Y si no, directamente paso a ello. No, parece que no. Nadie levantó la mano, nadie abrió el micrófono. Ya, comparto pantalla entonces. Ah, alguien levantó. Fabio Durán. Hola Ginés, buenas. Mira, yo soy administrador HPC de la Universidad de Talca.
Entonces, hace un tiempo, yo recuerdo, nos visitaste, viste la implementación que nosotros tenemos ahí en bioinformática, pero al final del día eso quedó ahí, porque en un momento se tuvo la idea de generar como una especie de comunidad de administradores HPC y laboratorios HPC a nivel de Chile. Y un poco lo que estabas comentando hace un rato de centralizar el tema del área de cómputo y que también se distribuyera a lo largo de Chile, pero yo ese tema lo entiendo de por qué no se descentraliza. Básicamente costos y todo eso que tiene. Pero los centros de datos que están ya actualmente funcionando a nivel HPC, ¿cómo nosotros podemos obtener feedback, experiencia, compartir mejores prácticas? Nosotros ahora tenemos un equipo repotente y seguramente hay muchas cosas que no soy capaz de abordar y podría tener más feedback de otras personas. Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿cómo nosotros nos podemos beneficiar también de ustedes en realidad? Sí, no, por supuesto, muy, muy buena pregunta. A ver, para nosotros, o sea, es muy relevante ayudar a la comunidad en general. Le digo, nosotros después de la reunión que tuvimos en su día, hemos realizado 2 eventos. De hecho, yo creo que está en la lista. Si no está en la lista, por favor, nos avisas para añadirte en la lista. De administradores HPC, igual los vídeos están disponibles en nuestro canal YouTube y en nuestra página, así que te invitaría a verlos, por supuesto. Y cualquier duda que tengas, por supuesto, contacta directamente en soporte. Nosotros recibimos, desde que estamos realizando todos estos cursos más internacionales, hemos recibido preguntas de Perú, hemos recibido preguntas de Colombia, y obviamente primero atendemos a nuestros usuarios, también lo digo, eso es cierto, siempre nuestra prioridad es los usuarios, pero en la medida que el equipo va teniendo algún tiempo, va respondiendo a todas estas preguntas. Yo te paso este código, te paso este otro código. Nosotros, ya digo, a nivel de escalar, que estamos colaborando bastante con el Centro de Supercomputación de Barcelona, tenemos bastantes redes al respecto. Entonces, la idea es que todos nos podamos aprovechar de ello, o sea, más que de acuerdo. Y después un tema respecto a la infraestructura, algo que yo he visto funcionar en Europa y creo que es bastante interesante ese modelo, que es lo que hace normalmente el Centro de Supercomputación de Barcelona. O sea, la inversión grande de HPC se hace en el BSC y cuando tienen 4 años operando las máquinas, ellos compran otras nuevas máquinas, inician un nuevo ciclo y las antiguas normalmente las donan a la comunidad, a otros centros de supercómputo que necesitan esas capacidades locales. Pero hacer 2 inversiones, ni siquiera en España se pueden permitir tener 2 centros de supercómputo grandes. O sea, la diferencia del primer centro de supercomputación al segundo es 100-1. Y normalmente lo que hacen es cuando compran una nueva máquina, la antigua la distribuyen. Yo creo que es un modelo que funciona bastante bien. Se optimiza al final los recursos, se permiten que haya también capacidades locales en las distintas universidades y a la vez se centralizan los recursos y se optimizan más. O sea, yo creo que eso también es un modelo que... No estoy diciendo que sea el modelo a seguir, posiblemente haya otro y todo hay que estudiarlo, pero yo creo que es una propuesta por lo menos interesante para considerar. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí. Ginés. Sí, dime, Danilo. Jaime. Oye, un agrado ver este tremendo esfuerzo que han hecho. Quiero felicitarlos desde las trincheras de la ciencia, que usamos toda la infraestructura que ustedes han instalado. Realmente, además, ha sido un placer poder trabajar con Ginés y con Jaime ya hace muchos años que nos conocemos. Yo creo que, por otro, es súper interesante lo que tú mencionabas respecto de por qué otros países siguen invirtiendo en supercómputos. Y yo creo que un ejemplo importante que tú diste también es respecto de la pandemia y de la necesidad de seguir progresando en ciencia desde nuestras casas. ¿Ya? La pandemia aún no se pasa, nadie sabe si va a seguir. Las vacunas son una excelente noticia, pero nada indica de que vayan a resultar y que tengamos capacidades para poner miles de millones de vacunas en el mundo, lo cual siempre va a generar un arrastre de variantes que van a continuar golpeando a todo el planeta. Entonces, hay varios elementos súper interesantes respecto de la pandemia, el aporte que hicieron los científicos, los astrónomos, dependen de los computadores, y sin embargo,
a través de un esfuerzo que me parece que todos quisimos unirnos a través de la infraestructura que ustedes instalaron, del proyecto Fondequip Mayor, no fue otorgado. Entonces, quisiera saber cuál es la opinión de ustedes, por qué ocurre esto cuando a ver si se requiere de mayor infraestructura computacional en Chile. Entonces, mi pregunta es saber por qué, cuál fue la razón que finalmente que se unieran tantas universidades con un solo propósito no fuera aceptado por la NIT. No sé si tienen algún antecedente al respecto. No, Muchas gracias. no, gracias por la pregunta. Sí, estamos esperando las evaluaciones, no tenemos si hay motivos técnicos. Yo me imagino que estos son elucubraciones simplemente, es que había 3 temas importantes destacados en el proyecto, en la convocatoria, y yo creo que se tomó alguna decisión en ese sentido. O sea, la, la- la organización de la ciencia a veces toma decisiones que son, entre comillas, más políticas científicas, sin duda. Pero tienes toda la razón. Para mi gusto, yo he estado en muchísimos proyectos. Yo presenté de los primeros basales que ganamos. He estado en Fondecir, he estado en miles de proyectos. Y te juro que este proyecto que armamos entre 70, 80 personas, veintitantas instituciones, para mi gusto es el proyecto más hermoso que he armado en mi vida. O sea, fue realmente un halago y un privilegio haber trabajado codo a codo con investigadores de todo el país. Es realmente una belleza de proyecto, y la porfía lo va a sacar adelante, ¿no? Yo tengo esperanza en eso. Tengo esperanza que esta red de colaboración realmente funciona. Yo creo que estamos pasando a otra etapa. En algún sentido estamos adelantados a lo que el país está haciendo. Adelantados en el sentido de la colaboración, ¿no? No me estoy refiriendo más bien a la ciencia. ¿Mm? O sea, la buena onda que existe en esta red es difícil de encontrar en otras. Y eso tarde o temprano tendrá que dar más frutos. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir peleando. Yo creo que la conformación de este consorcio o corporación o la forma que tome es súper importante. Y ahí yo voy a porfiar porque todas las instituciones tengan los mismos derechos y deberes, que todos se sientan partícipes, que todos puedan entrar en igualdad de derechos. Aquí no hay universidades privadas, no hay universidades públicas, todo el mundo debería, no hay centros, todos deberían estar adentro, todo el que quiera estar adentro, por supuesto, no voy a ir con una pistola a forzar a alguien, pero ojalá que podamos formar ese consorcio y echarle para adelante. Así que contamos contigo, Danilo. Siempre. Siempre. Sería bueno Gracias. escuchar a los más jóvenes, porque yo Sí. ya no soy tan joven. Danilo es más joven que yo, sin duda. Gilén es mucho más joven. Pero con canas, mira. Y a mí no me queda pelo negro. Escuchar a los más jóvenes a ver qué opinan, qué inquietudes tienen. Probablemente tengan muchísimas mejores ideas que nosotros, y además que son el futuro que se va a tener que hacer cargo de esta red. Veo un primo en la audiencia, a Matías Rumay San Martín. Así que, Matías, cuéntanos un poco. Ahí le solicité reactivar el audio, pero parece que... No, igual si no, Jaime pasó a explicarlo en la creación de cuentas, igual creo que ahí puede haber bastantes dudas, y para no extendernos mucho más, si no hay ninguna consulta, voy a compartir pantalla. A ver dónde tenía esto. A ver, un momento que me organizo internamente. Un segundo que muevo la... Aquí, esto me lo traigo aquí y ahora sí puedo compartir.
Ya. Ahí me decís, no estoy viendo vuestras caras, así que si alguien me dice... ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, Giner, sí. Vale, perfecto. Perfecto, gracias. Ya. ¿Cómo solicitar una cuenta? Justamente lo que vamos a responder ahora es un proceso que suele tener dudas, que yo creo que si los que estáis aquí vais a pedir cuenta os va a aclarar muchísimas, por supuesto. Ir preguntándolas conforme voy explicando, sentiros libres de abrir el micrófono y preguntarme, oye, ¿y esto por qué? O no entiendo lo otro, o sea, no hay problema en ello. En la página ya lo dije, esto acá yo me estoy metiendo en la página beta porque obviamente voy a hacer una solicitud falsa, pero quitando lo que tengo ahora mismo destacado, entráis en la página de solicitudes, aparte en la página web del NHPC sale en todos lados un link a solicitudes, así que lo vais a encontrar. Aquí explica cómo se evalúa, que es un poco lo que yo comenté antes. Las políticas de acceso y uso están aquí, es importante igual que los leáis para saber efectivamente todas las políticas que hay al respecto de cómo utilizar el clúster. Básicamente aceptar... espérate, que yo tenía mucho tiempo abierto. Ya. Aquí la primera pregunta es ¿qué tipo de cuenta? O sea, vosotros lo normal no va a ser empresa ni estado, así que es iniciación o investigación. Recuerdo, iniciación tenía unos recursos bastante acotados, 88 núcleos, 10 GB de espacio en disco duro, 50.000 horas para usar el clúster. Igual te lo pone aquí para recordarlo, no hace falta que lo anotéis. Y si no, yo quiero pedir una cuenta que es mucho más grande, ya, vamos a pedir una de investigación. El nombre del proyecto que corresponda, para poder identificarlo, el root. Para nosotros el root es importante porque es el identificador único que utilizamos para saber quién está postulando. Ya. El email. Estos son datos generales, esto es la parte fácil. Así que simplemente lo voy a pasar muy rápido. Perfil. Es importante destacar esto aquí. Esto sí es la primera pregunta que suelen hacer muchas veces los usuarios. Yo puedo pedir una cuenta si eres estudiante de pregrado, si eres estudiante de doctorado. No sales como perfil aquí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que las solicitudes las haga directamente el académico, el investigador que está asociado a esa investigación, donde está el doctorando, donde está el alumno de pregrado que está asociado, el alumno de magíster. Entonces, la postulación la debería hacer un académico o un investigador. Entonces pongamos aquí que cualquier rubro, cualquier perfil, afiliación, la afiliación que corresponda. Si no está aquí en la lista, por supuesto buscarla, si no en otra se puede escribir y añadir una institución que no tengamos a día de hoy. El nombre del grupo de investigación, el área de investigación, todo esto lo utilizamos para generar la gráfica automáticamente, necesitamos poder tener los datos para generarla. Si es del CMM o no, esto también es un tema para generar las estadísticas. Nosotros, de hecho, mucha gente cree que es para dar algún privilegio especial o otra cosa, en algún momento lo han llegado a preguntar, no, nada más lejos. Nosotros, ANID nos pide los usuarios que son dentro del CMM y los que son fuera del CMM, así que necesitamos los porcentajes y la manera de calcularlo respondiendo a esta pregunta, no es otra cosa. Si sois usuario antiguo del clúster o no lo sois, según corresponda se marcará esa casilla. Y esto son las cosas que pasan por hacer algo en directo. Tocaron algo en beta y seguramente no lo dejaron bien, si no lo voy a tener que hacer en la página normal. Bueno, ahí pasó. La página normal no debería fallar, está como en la beta de la desarrollo y siempre tiene alguna cosilla. Ya, el resumen del proyecto, hay una longitud mínima para que igual sea más extenso. Normalmente el resumen del proyecto es algo que ya tenéis, porque si habéis hecho alguna postulación, algún proyecto, incluso si una tesis de pregrado ya hay un escrito, entonces básicamente se pone el texto aquí de la postulación del resumen del proyecto, se puede anexar o no un documento que apoye el proyecto y luego aquí llegamos a la parte de proyectos de investigación. Mucha gente cuando llega a esta parte y le da a continuar dice, oye, me obligan a poner un proyecto. No es obligatorio tener un proyecto, por defecto tenemos esto acá, un proyecto, un campo para rellenar de proyectos, porque si no hemos detectado que la mayoría de nuestros usuarios se lo pasan muy rápido y esto lo necesitamos para evaluar, como preguntaba antes, porque nosotros no evaluamos en base a qué tan bueno es el proyecto en sí, sino evaluamos en cuántos proyectos lo avalan. Tengo un Basal, tengo un Fondesit, tengo un proyecto europeo, un proyecto del país que sea, de Estados Unidos, no importa. Entonces, aquí ponemos el proyecto.
Si no tenemos proyectos, le damos a borrar. Eso es lo otro que iba a decir. Le damos aquí a borrar y podemos pasar sin tener proyectos. Por efecto IR1. Tenemos más proyectos, le damos a más y vamos añadiendo. Cuando se pide una cuenta de investigación, a diferencia de una de iniciación, se pide el escalamiento. Esto es el dato importante que decía antes. A ver, cuando pedimos una cuenta de iniciación estamos limitados a 88 núcleos de cómputo. Como estamos limitados a 88 núcleos de cómputo, no tenemos por qué demostrar qué tan eficiente se comporta nuestro programa. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar una solicitud que es mayor a 88 núcleos de cómputo, queremos pedir 1000 núcleos de cómputo, tenemos que demostrar que realmente nuestro programa se comporta bien, que con 1000 núcleos va del orden de 1000 veces más rápido que con uno, o al menos 500 veces más rápido, pero realmente hay una mejoría. Y para eso se pide que se haga el escalamiento. Igual hay una página wiki aquí donde respondemos a muchas preguntas de qué es el escalamiento, aportamos una plantilla para poder utilizarla para rellenar los datos. Entonces pongamos que sí conocemos el escalamiento y, bueno, pues pongamos que no conocemos el escalamiento y que tenemos que hacer las pruebas. Veamos esa simulación. Experiencia HPC, he usado varios clúster HPC y los programas tal, lo que sea. Listo. Entonces, si no conozco el escalamiento, yo le doy a continuar, me sale esto de acá y si envío a revisión, estoy solicitando una cuenta de escalamiento. O sea, básicamente aquí nos llega el usuario, se requiere crear una cuenta de escalamiento. Nosotros la creamos y tiene una cuenta durante 7 días para poder hacer estas pruebas. Volvemos atrás. Para no tener que hacer eso. Igual todo se guarda desde que una vez pasa el primer paso, se envía un enlace a la dirección de correo que haya añadido aquí para recuperar todos los datos de la base de datos. No se pierde nada, aunque se haya quedado medio. Se puede recuperar la solicitud. Pongamos esta vez que si conocemos el escalamiento, te pide adjuntar un PDF, adjuntamos un PDF. Muy importante en el escalamiento, si yo realizo el escalamiento y puedo ejecutar de manera eficiente con 50 núcleos, yo pondré aquí que lo máximo de núcleos que puedo utilizar son 50 para una simulación. Esto es para una simulación. Pero resulta que yo, por ejemplo, en un estudio climático y divido zona centro, zona sur, zona norte. Realmente realizo 3 simulaciones de manera paralela. Entonces, realizo 3 simulaciones, cada una con máximo de 50, por lo tanto puedo pedir 150 núcleos por cada una de las cuentas que esté solicitando. El currículum del investigador principal, también hay que adjuntar aquí un PDF. Ya digo, importante que esté actualizado. Debería tener al menos las publicaciones de los últimos 5 años, eso es lo que más revisamos. También cuando digo revisamos y hablo en plural, hay un comité de evaluación. Anteriormente solo estábamos miembros del NHPC, le pedimos ayuda a otras instituciones y se sumaron de la Universidad de la Frontera y se sumaron de la PUC. Con lo cual ahora mismo el comité es más extendido, para que se vea que es más transparente. Igual ya digo, de todas maneras, nosotros no evaluamos teniendo en cuenta la institución, lo pedimos para fines estadísticos, tampoco el área. Lo que evaluamos son los datos que comenté antes. Entonces aquí ya llegamos a la parte de creación de cuentas. Es decir, yo como investigador principal estoy solicitando la cuenta a un doctorando, pero a lo mejor yo no quiero una cuenta para mí. O sí quiero una cuenta para mí, o quiero 50 cuentas. Bueno, aquí es el momento de especificar qué cuentas quiero. Rellenamos los datos del nombre, apellido, todo igual, bueno, lo que corresponda, más 56, 9. Institución a la que pertenece el usuario. Puede ser la misma institución o puede que sea un centro con múltiples instituciones y que corresponda a otra institución. Ahí se añade. Aquí ya sí salen más perfiles. Doctorando, estado, una colaboración con empresa, un estudiante, un ingeniero, bueno, lo que corresponda. Pongamos estudiante, por ejemplo. Si tiene usuario antiguo del Eftraru, es importante que lo ponga aquí, que lo ponga bien. Es decir, porque esto para nosotros, aunque no hay renovación como tal, todas las solicitudes se evalúan de manera independiente. Si ya tiene un usuario distinto, nos tiene que indicar aquí el nombre, por ejemplo, pongamos Ginés, para poder renovar esa cuenta. Aquí lo decía antes, podemos pedir en cada una de las cuentas que solicitemos hasta 150 núcleos, según el escalamiento que hicimos anteriormente, y el almacenamiento que necesitamos. Aquí también un dato muy importante.
El almacenamiento, ojalá que sea lo que necesitáis para funcionar de manera constante, no en las simulaciones. A lo mejor cuando estoy lanzando las simulaciones requiero de 2 teras, pero en un momento puntual de un mes. Entonces, por favor, pedid 50 gigas y cuando requeráis los 2 teras de almacenamiento, mandáis un correo a soporte@nlhpc.cl indicando que durante un mes, 2 meses, necesitáis 2 teras para lanzar las simulaciones. ¿Por qué? Porque el espacio lustre que nosotros utilizamos, el espacio distribuido, es muy, muy caro y no se debe utilizar para hacer archiving. Aparte, por desgracia, lo tenemos muy reducido en el espacio de almacenamiento y muchas veces hemos llegado a tener problemas porque se ocupa entero. Entonces, es muy importante que el usuario sea responsable, lancen sus simulaciones, borren los datos temporales y se queden con el mínimo. No mantener una gran cantidad de datos en el clúster. Hay que ser muy responsable con el uso del disco duro porque si no, nos afecta a todos los usuarios. Lo primero es que si llegamos a superar el 80%, aunque parezca que hay 20% libre, igual ya está afectando al rendimiento de escritura en disco. Por lo tanto, el disco de uso lustre, a pesar de que lo hemos llegado a tener al 90 y tantos %, la marca recomienda nunca pasar del 80%. Aquí el dato muy importante, ¿cuántas horas estamos solicitando para el próximo año? Entonces yo voy a solicitar, pongamos que utilizo 100.000 horas, y vamos a poner el número más redondo, 100 núcleos. Si yo lanzo simulaciones, yo lanzo 100.000 horas de simulación con 100 núcleos en una sola única cuenta, significa que en 41,7 días ya me he gastado la simulación. Hay que tener en cuenta que si utilizamos 10 núcleos durante una hora, cuentan como 10 horas de cómputo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, en base a eso tenemos que realizar la estimación del número de horas que necesitamos y, muy importante, nosotros igual hay que aceptar esto, que aquí básicamente lo que dice, oye, cuando llegue al límite de horas tu cuenta va a ser cancelada. Igual se concede un delta adicional, pero es muy importante que tengáis eso en cuenta. Si gastáis este número de horas y no han pasado los 12 meses, sino que han pasado 5, ya no vais a poder seguir lanzando. Entonces, es muy importante que seáis coherentes con este número. ¿Por qué? Porque este número se tiene muy en cuenta en la evaluación. No se evalúa igual a un usuario que pide 2 millones de horas que a un usuario que pide 100.000 horas. Obviamente, el que pide 2 millones de horas y realiza un aporte de 100 lucas no es lo mismo que el que pide 100.000 horas y realiza un aporte de 100.000 pesos. No es para nada lo mismo. Entonces, es muy importante que se sea consecuente con lo que se está pidiendo. Y esto lo cancela automáticamente el sistema, así que es muy importante revisar bien ese dato. Llegamos a la parte de aportes. ¿Cuántas publicaciones prometo para el próximo año? Siempre esto es para el próximo año, el próximo ciclo de 12 meses. A lo mejor prometo 2 publicaciones que creo que vais a sacar, o 3, una tesis de pregrado, 0 tesis de magíster porque no tengo estudiantes de magíster, tampoco tengo de doctorado, y patentes creo que voy a poder sacar una. Bueno, aquí se ponen los datos. Aporte económico. ¿Qué aporte económico voy a poder hacer en los próximos 12 meses? Tengo un fondo irregular, tengo algún ítem, yo creo que me tienen que aprobar una retimización, pero yo creo que puedo aportar 500.000 pesos. Igual, estos 500.000 pesos no los vamos a cobrar sí o sí, es decir, puede ser que el usuario diga, yo creo que me van a conceder la retimización y creo que voy a poder llegar a esa cantidad. Luego lo puede explicar si ahí más tarde le contactará a Pedro y le dirá, oye, hiciste un compromiso de 500.000 pesos. Y se le puede explicar, oye, estoy a la espera de que me concedan un proyecto, no estoy seguro, al final no me concedieron el proyecto y por lo tanto no lo puedo dar. Puede ser una declaración de intenciones, al fin y al cabo. Importante siempre justificarlo después por qué nos hace el aporte y ojalá que siempre sea real y se tienen los fondos aún mejor. Pero, como decimos, todos los fondos son utilizados para mejorar al final la operación del proyecto. O se utilizan para recursos humanos o se utilizan para compra de infraestructura. Y casi todo a día de hoy, tal como estamos, todo lo estamos utilizando para recursos humanos. Como puse que era usuario antiguo, esto no lo vas a ir si no soy usuario antiguo, me va a pedir que la productividad académica que yo prometí anteriormente la reporte. Es decir, tengo publicaciones, dije que tenía 3 publicaciones en los últimos 12 meses, pues me subo mis 3 publicaciones con los formatos que vienen aquí. O sea, bueno, aquí se va a descargar, bueno, lo veo directamente, el formato de publicaciones este de acá, básicamente la fecha y el DOI y el título del paper. No hay más. Así tenéis varios ficheros que podéis utilizar como plantilla para rellenar toda la productividad que habéis tenido en el último periodo que no habéis reportado aún en el NHPC. El aporte económico histórico que hice, mira, este periodo no puedo hacer nada, pero yo el año pasado di un aporte de 2 millones. También se tiene en cuenta, no siempre se ganan proyectos, no siempre se tienen recursos, entonces también se pone el aporte histórico para que lo pueda tener en cuenta el comité evaluador y tenga ese dato a mano. Llegado aquí, ya estaríamos enviando la solicitud a revisión y estaríamos ok con eso. Así que no sé si hay alguna duda. Yo sé si me tengo que desconectar prácticamente ya. Tengo otra reunión también que atender.
pero igual están Pedro, está Eugenio, está Jaime, así que ellos pueden responder cualquier duda si yo tengo que salir antes. Hombre de estos. Acá Roberto Chávez, una consulta muy cortita. ¿Cuánto se demoran ustedes en hacer la evaluación y dar una respuesta de ella? Estamos evaluando actualmente todos los lunes. Se reúne el comité a evaluar a las 4 de la tarde. La hora es importante, pero también hay que tener en cuenta que si envía a las 3, hay que revisar primero que todos los datos estén bien. Es un trabajo mayor realmente mantener esto. Y normalmente eso lo hace Pedro, revisa que todos los datos se hayan rellenado correctamente y si no, itera con el investigador, oye, el currículum no lo actualizaste, oye, el escalamiento no lo pusiste bien, los datos que has entregado no son correctos, o eres un estudiante de pregrado y está haciendo una solicitud y no puede hacerla. Entonces, se tiene que revisar primero, hay que mandarlo con algo de tiempo para poder tener esa iteración y que el lunes nosotros tengamos toda la información completa a las 4 para poder evaluarlo. No sé si hay otra consulta. Listo, si no hay ninguna consulta más, igual llegamos con 45 personas después de extendernos el tiempo 1 hora, o sea, hemos duplicado al final el tiempo del evento. Os recuerdo, obviamente los que estéis aquí, obviamente veo que hay un interés por crear cuenta, os recuerdo el evento del día 2 de diciembre. Os recomendamos que si vais a ser usuario, futuro usuario, asistáis a ese evento y por supuesto invitar a todos los miembros que vayan a lanzar, los ingenieros que tengáis, todas las personas que vayan a interactuar o es posible que interactúen con el clúster estudiantes, doctorado, pregrado, que por favor se inscriban y participen en ese evento para tener mayor claridad de cómo utilizar un supercomputador. Así que agradeceros muchísimo el tiempo. De verdad, un auténtico placer realizar este evento, que al final ver que hay tanto interés por parte de la comunidad en utilizar estas capacidades y esperamos seguir al final poder ofreceros el servicio que necesitáis y hacerlo de la mejor manera posible, que al final ese es nuestro foco principal y nuestra preocupación del día a día, que nuestros usuarios estén contentos con el servicio. Así que muchas gracias por estar aquí y listo, estamos en contacto. No sé si Jaime, Pedro, incluso Eugenio, que están por aquí conectados, quieren comentar algo más, por supuesto, micrófono podéis abrir. Sí, estamos contestando algunas preguntas del chat y seguiremos un rato si es que así lo quieren. Sí, bueno, por mi parte agradecerles el interés en participar y por supuesto que han invitado a la siguiente actividad, que es de inducción al uso del clúster. Perfecto, entonces, ¿hay todavía consulta en el chat, Jaime? No la estoy leyendo. Sí, hay algunas consultas. Por ejemplo, Matías pregunta ¿cómo puedo saber el escalamiento? Bueno, ahí le digo que hay distintas fuentes, está la literatura, está consultarle a otros grupos que hacen simulaciones parecidas, cómo se hace, sobre todo para la gente que se está iniciando. Y también uno puede solicitar recursos para lanzar algunas pruebas, y eso está guiado por el equipo del NLHPC también, así que también te podemos ayudar con ello. Perfecto, ahí también mandó información Eugenio, nuestra wiki de usuarios, que antes la mostré de manera muy rápida, pero ahí mandó el link. Así que igual cualquier consulta, recordar, al final el correo de soporte, lo voy a mandar ahí, lo estoy escribiendo, es ese de ahí, así que cualquier consulta podéis hacerla directamente. El enlace de la siguiente actividad, a ver, lo voy a buscar y te lo paso. Tengo varios, espérate, lo busco aquí. En el HPC. En eventos está todo el calendario de eventos, si metéis en la página web del NHPC y vienen ordenados ahí por fecha, o sea, el próximo evento, el día 2, ya lo estoy pinchando, cómo usar el supercomputador de Chile. Ese es el evento y este es el link y ahí está el formulario de inscripción. Por supuesto podéis compartirlo a quien creáis que le puede interesar. Nosotros más que felices de tener bastante audiencia. Igual trabajamos con grupos, es manejable, así que yo creo que hasta 100 personas podríamos llegar a manejar en el evento. Así que no hay problema en general. Así que listo. Yo agradeceros a todos de nuevo la asistencia y estamos en contacto. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Ginés.